Hola chicos, bienvenidos a esta clase, 13ª. Me faltó un teorema por enunciar de expresiones regulares y autómatas. Lo enuncio ahora. Teorema. Sea L un lenguaje. Entonces, existe... Bueno, ese es el teorema que me faltó. Yo lo dije varias veces, ¿no? Así de voz, pero no lo escribí. Entonces, para que lo tengan, ¿no? Que los autómatas finitos deterministas y las expresiones regulares son equivalentes. Entonces, cualquier lenguaje que pueda ser reconocido por un autómata también es denotado por alguna expresión regular y viceversa. Es un sí solamente sí. Entonces, todo lo que puedo hacer con expresiones regulares lo puedo hacer con autómatas y viceversa, ¿no? La conversión puede ser muy costosa, especialmente la conversión que va ¿de cuál es lo difícil? Sí, especialmente la conversión que va de expresión regular a autómata puede ser muy costosa. Y la conversión de vuelta es una cosa que es como cúbica o cuártica, algo así, ¿no? El tiempo que tarda es cúbico o cuártico, eso no es tan costoso, ¿no? Pero bueno, sí se pueden convertir siempre estas cosas y, y es algo que pues tienen que saber. En la práctica, para cosas que se hacen con la computadora de verdad, las expresiones, normalmente es el usuario el que escribe expresiones regulares e internamente eso se convierte a autómata. Pero no autómata finito determinista, porque eso puede ser muy costoso, puede ser exponencialmente costoso, sino un autómata finito no determinista, que eso sí es posible y viable y factible y eso es lo que se hace, ¿no? Está bien. Bien, entonces con esto ahora sí acaba el tema de autómatas y de lenguajes regulares y pasamos ahora a máquinas de Turing, ¿no? Entonces, arrancamos con máquina de Turing. ¿Y qué es la máquina de Turing? Bueno, la máquina de Turing es un modelo matemático de la computación, de hecho el primer modelo matemático de la computación relevante que yo sepa. Este fue desarrollado por Alan Turing a principios del siglo pasado. Y es un modelo fantástico. Se desarrolla este modelo matemático antes de que existieran propiamente las computadoras. Las computadoras están empezando a surgir, las computadoras reales, ¿no? Físicas, están empezando a surgir en aquella época. La memoria que podían tener las computadoras cuando empezaron a surgir un poquito después era chiquitita, ¿no? De unos cuantos bytes y luego de unos cuantos Ks, ¿no? Mi primera computadora tuvo, pues, no sé tanto, ¿verdad? Mi primera computadora tuvo 4K de RAM, no 4 gigas ni 4 megas, 4K de RAM, ¿no? Era fantástica. Entonces sí, pues eran otros tiempos enteramente y o no, a lo mejor me acuerdo mal, fíjense, a lo mejor eran 4 megas, hace tanto tiempo. Bueno, no importa. El caso es que Turing desarrolla este modelo antes de que hubiera computadoras, ¿no? Y entonces, ¿cómo desarrollas un modelo de algo que no existe? Un modelo matemático de algo que no existe, pero quieres que exista, ¿no? Que va a existir pronto, que ya se va viendo que va a existir pronto. Entonces, pues muy, muy, muy interesante. Hoy en día para uno sería obvio que pues, un modelo de computación tiene que ser algo que ya de origen tiene que saber sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Luego vamos a ver por qué no es así en realidad cuando veamos el siguiente modelo, el modelo RAM. Pero para Turing, pues no tenía por qué ser obvio eso, ¿no? Pues, sí, en lo que estaban pensando en aquel entonces eran pues, en relés, ¿no? Estos, interruptores electromagnéticos que servían para hacer compuertas y con eso hacían todo, ¿no? Entonces, pues no, de ninguna manera era obvio que una computadora tuviera que saber ya de origen sumar, restar, multiplicar, ¿no? Pues que supiera hacer operaciones como más elementales, ¿no? Como un I y un O lógicos, ¿no? Resulta que son pues, operaciones, que con operaciones mucho más elementales se tiene todo el poder de una computadora digital moderna que sabe multiplicar, sumar y demás, ¿no?
Entonces, este, ¿qué tenía Turing en mente cuando diseñó el modelo? Bueno, para él su modelo mental de qué cosa era una computadora era una persona que seguía instrucciones detalladas, un algoritmo, instrucciones detalladas, no ambiguas, sobre qué era lo que había que hacer, ¿no? Así lo plantea él en su artículo, ¿no? Imagínense, un computador es algo que puede hacer una persona, ¿no? Sin recurrir a la intuición o a la creatividad. No se vale que la instrucción diga, y ahora haz una obra maestra, ¿no? Un cuadro que sea una obra maestra. Pues no, eso no es una instrucción precisa y no ambigua, etcétera, ¿no? Entonces tenía que ser cosas como, pon una marca aquí y luego recórrete para allá y a lo mejor suma, etcétera, ¿no? Pero son como operaciones que se puedan especificar de manera inequívoca en una especie de receta de cocina, un algoritmo, ¿no? Y que puedan ser seguidos por una persona, ¿no? Es como la idea que él tenía. Entonces, las personas tienen su propia memoria, pero usamos medios, desde antes de las computadoras, usamos medios de almacenamiento que amplían la memoria que tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces, él decía, bueno, si voy a usar una fuente externa para almacenar información, memoria, pues puedo usar papel, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo escribir mi papel y si tengo mucho papel, pues entonces a lo mejor tengo que tener un papel aquí y otro acá y otro allá, otro allá. Y si tengo demasiado papel, voy a tener que tener varios escritorios, ¿no? Entonces puedo hacer marcas en este papel y en este otro, en esta casilla y en esta otra casilla. Y si está muy lejos, y la información ocupa espacio desde esta perspectiva, ¿no? De hecho, la información ocupa espacio, la información real utiliza transistores y los transistores ocupan espacio, ¿no? Entonces la información ocupa espacio, piensa Turing, y entonces si tengo que accesar mucha información, pues voy a tener que estar moviendo, voy a tener que tener varios escritorios donde tenga mis hojitas de papel, y voy a tener que estarme desplazando para allá, y luego desplazarme de regreso, etcétera, ¿no? Entonces es algo que considera Turing como una parte central de su modelo. Si tú quieres accesar la memoria, tienes que desplazarte hasta donde está almacenada para accesar esa información y luego regresar, si quieres regresar, ¿no? O quedarte por allá y avanzar más y regresar, etcétera. Pero hay una parte crucial del modelo de Turing que consiste en hay que desplazarse para poder accesar la información. Eso hoy en día puede sonar primitivo o puede sonar como innecesario porque, porque las computadoras accesan a cada localidad de memoria de manera instantánea, ¿no? O por lo menos eso creemos. Más adelante, cuando veamos el modelo RAM, vamos a ver con detalle porque esto no es cierto, pero rápidamente no es cierto. La memoria ocupa un espacio, porque son transistores, porque ocupa un volumen, ¿no? En nuestro espacio-tiempo, ¿no? Ocupa un espacio. Y por lo tanto, si tienes mucha memoria, necesariamente es mucho volumen. Y eso quiere decir que necesariamente está físicamente lejos la memoria del procesador. Estamos acostumbrados a pensar que el procesador de las computadoras reales puede accesar a la memoria como de manera instantánea, ¿no? Va y accesa y regresa. Cuando escribimos un algoritmo que trabaje sobre un arreglo y que lo inicialice, no que estamos pensando, uy, ¿qué tan lejos va a estar este dato en el arreglo? Y entonces, por lo tanto, me va a tardar más, o me va a tardar menos, etcétera. Esto tiene que ver con la manera en que está la arquitectura de las computadoras, con la manera en que está diseñada y el sistema de memoria, el sistema de memorias cachés, ¿no? La cascada del sistema de memorias caché. Lo vamos a ver con más detalle después, pero rápidamente les digo, es más o menos cierto que las computadoras accesan a cada localidad de memoria de manera instantánea, no instantánea, tardan una cantidad de tiempo, pero de un tiempo uniforme, o sea, la misma cantidad de tiempo más o menos para cada localidad de memoria, es más o menos cierto. Y es más o menos cierto porque es poquita memoria. Toda la memoria que tenemos en la computadora, los 4 gigas, 16 gigas, lo que tengan, es poquita memoria, ¿no? Si la RAM de una computadora fuera mucho más grande, no gigas, sino ni teras, ni petas, hexas, ¿no? Cosas realmente grandes. Entonces, necesariamente, toda la memoria de la computadora ocuparía mucho volumen. Y si quieren más memoria, pues, más volumen, necesariamente. Y entonces necesariamente la señal eléctrica que tiene que salir desde el procesador que dice, a ver, localidad de memoria número fulanita, dame tu dato, pues tiene que trasladarse desde el microprocesador donde se manda la señal hasta la celda donde está almacenada en memoria ese dato. Y luego tiene que regresar el dato de vuelta. Y si está lejos necesariamente, porque un volumen grande de memoria necesariamente involucra distancias largas, ¿no? Entonces, pues no es cierto que vamos a poder accesar de manera uniforme a toda la memoria. La que esté cerca se va a poder accesar más rápido y la que esté lejos se va a tener que accesar más lento.
porque la señal eléctrica tiene que desplazarse hasta allá y de regreso. Y me van a decir, ay, pero la señal eléctrica pues va a echar la mocha, ¿no? Sí, va a echar la mocha. Va, va a la velocidad de la luz. Idealmente, en superconductores, la señal eléctrica va a la velocidad de la luz, exactamente. En conductores reales va un poquito más lento, pero va a echar la mocha, muy cerca de la velocidad de la luz. Entonces, ay, la velocidad de la luz es instantánea, ¿no? ¿Cuál es el problema? No, pues no es tan instantánea. Y menos para las frecuencias que manejan las computadoras. Las computadoras manejan frecuencias de gigahertz, ¿no? Es decir, hacen miles de millones de operaciones por segundo. Eso quiere decir gigahertz, que tiene un reloj interno que sube y baja 1.000 millones de veces o 4.000 millones de veces o lo que corresponda por segundo, ¿no? Y entonces la computadora está haciendo operaciones a ese ritmo. Entonces el ritmo de trabajo de una computadora es del orden de 1.000 millones de operaciones por segundo. Y eso quiere decir que cada operación se hace más o menos en un nanosegundo, en un mil millonésimo de segundo. Un nanosegundo. Puede ser más o menos, ¿no? Yo hice el experimento el otro día que les reporté en Facebook y resulta que hace como mi computadora, la de escritorio, hace como 0.3 operaciones por nanosegundo. O sea, necesita como 3 nanosegundos para completar una operación en unas ciertas condiciones específicas de, de laboratorio, ¿no? Del experimento específico que hicimos. Hay manera de hacer más operaciones, pero tienen que ser independientes para que se hagan medio en paralelo, porque los procesadores hoy en día son paralelos. Larga historia. Pero en el experimento sale como a 0.3 operaciones por nanosegundo. Entonces lo que estoy diciendo, y puede ser más, puede ser menos, depende del procesador, depende del tipo de programa que esté corriendo, depende de muchas cosas. Pero lo que estoy diciendo es que alrededor de una operación por nanosegundo, un nanosegundo es una mil millonésima de segundo, ¿no? Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y la luz? ¿Qué distancia recorre en un nanosegundo? ¿No? ¿Qué distancia recorre la luz en un nanosegundo? Estamos hablando de que la señal va a la velocidad de la luz, que es hecha la mocha. Pero el ritmo de trabajo del procesador es del orden de los nanosegundos. Entonces, bueno, pues va a echar la mocha, pero es muy poquito tiempo. ¿Hasta dónde puede ir la señal eléctrica en un nanosegundo? Y la respuesta es 30 centímetros. 30 centímetros, algo como así, ¿no? Entonces, si ustedes quieren accesar a su memoria en menos de un nanosegundo para que el procesador tenga los datos a tiempo, pues, pues no puede estar más lejos de 15 centímetros, porque tiene que llegar la señal hasta ahí y luego llegar la señal de regreso, ¿no? 30 centímetros, 15 de ida y 15 de vuelta, ¿no? Entonces, así de poquito puede estar físicamente la memoria de su computadora si ustedes quieren que su procesador la accese en un nanosegundo, que es el ritmo de trabajo del procesador. Ustedes quieren que sume dos cosas que están en memoria, pues hay que por el dato a memoria, hay que sumarlos, hay que escribirlos en memoria. Tienes 3 accesos a memoria que quieres hacer en el orden de un nanosegundo. Entonces, si son 3 accesos, pues ya es un tercio de esta distancia, son 5 centímetros nada más. La distancia que físicamente puede estar su memoria de la computadora, de su procesador, para que el procesador pueda accesar toda esa información en tiempo. Entonces, sí es relevante. Sí es relevante la velocidad de la luz como una limitante de la velocidad a la que puedo accesar la memoria. Y sí es relevante la distancia física a la que se encuentra la memoria respecto al procesador. Esto no va a cambiar de ninguna manera. Hasta donde sabemos, la velocidad de la luz es eh, la velocidad máxima del universo. Esa es una de las leyes de la física conocida, ¿no? Si acaso esto cambia, pues muchísimas cosas tendrían que cambiar, ¿no? Por ahorita, aparentemente es una verdad absoluta de que la velocidad de la luz es la velocidad máxima posible, presente, pasada y futura del universo, que no hay manera de darle vuelta a eso. Entonces se vuelve muy relevante de repente, ¿no? Que así. Entonces, lo que se hace es muy interesante porque ustedes abren una computadora y van a ver que la memoria está físicamente más lejos que lo que estoy diciendo del microprocesador. ¿Cómo le haces para accesar todo eso? Bueno, pues tiene un sistema de cachés que se llama, está la memoria RAM, que está lejos, relativamente lejos. Y luego está el caché L0, L1, el caché L2, L1, L0. Puede tener 3 o 4 capas de caché. L3, L2, L1, L0. L0 es el que está más cerca del procesador, ¿no? Y son memorias, esas memorias cachés son memorias físicas que están ahí físicamente en la computadora, que están diseñadas para ser veloces, ¿no? Y la L0, por ejemplo, es la más veloz de todas y a la vez la más cara. Porque uno puede decir, bueno, pues que toda la memoria sea memoria caché L0 porque es más rápida, ¿no? Es mucho más rápida. Pero no, porque es más rápida, pero es mucho más cara también por, por bit almacenado. Es muchísimo más cara. Entonces, si quisiéramos hacer, ¿no? 16 gigas de memoria caché L0, pues serían millones y millones de dólares probablemente, de ese calibre. Entonces, no queremos tanto, no nos interesa tanto, ¿no? Y además, tiene este sistema de cascada de memoria caché, donde
cuando el microprocesador quiere accesar un dato en la memoria RAM, lo que hace es, en lugar de copiar un dato, copia un bloque completo al siguiente nivel de caché. Vamos a pensar que hay un solo nivel de caché. Es lo mismo en los varios niveles que hay, pero pensando en microprocesador, memoria RAM, un nivel de caché, ¿no? Para ejemplificar cómo opera esto. Entonces, cuando el microprocesador quiere accesar un dato a la memoria RAM, en lugar de copiar un dato al procesador, lo que se hace es copiar un bloque de datos de 4K o de 4 megas, depende del nivel de la caché, un bloque de datos a la memoria caché. Y la idea de esto es que si el microprocesador accesó un dato en una localidad de memoria, es muy probable que próximamente vuelva a accesar varias veces datos aledaños a ese dato de ahí, lo que se llama el principio de localidad. Por ejemplo, si tiene un arreglo, el arreglo está en una localidad específica de memoria y normalmente estás accesando el arreglo continuamente para varios tipos de cosas. Cuando multiplicas, pues estás accesando por columnas y luego vuelves a accesar otra vez y el otro por renglones, ¿no? Entonces, es un principio, es un hecho experimental. Es si tú accesas a una localidad de memoria, por cualquier razón, es muy probable que próximamente vuelvas a accesar repetidamente localidades aledañas. Entonces, cuando tú transfieres un bloque, te cuesta transferir el bloque. Pero todos los accesos posteriores son muy rápidos porque ya está en una memoria más cercana al procesador que está diseñada para ser más veloz. Y está físicamente más cercana, cosa que es importante. Si tienes memoria caché, pero la L0, pero la pones allá, está la memoria RAM, ya no te sirvió, porque no da tiempo de que la señal eléctrica llegue hasta allá y regrese. De hecho, la memoria caché L0 está dentro del microprocesador. Y depende de la arquitectura, puede ser la caché L0 y L1, ambas dentro del procesador, ¿no? Y hay una caché que está fuera entre el procesador y la memoria RAM y luego la memoria RAM. Por supuesto, la memoria caché que está fuera del procesador está físicamente más cerca que la memoria RAM, porque es una cosa absolutamente necesaria para su función. Es una cuestión de dónde, de distancias, tal cual, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, para Turing era claro que no podía yo accesar una cantidad arbitrariamente grande de memoria en un tiempo uniforme, o sea, en el mismo tiempo, ¿no? En una cantidad constante de tiempo, un nanosegundo, un segundo, lo que sea, una cantidad constante de tiempo no puedo. Si tengo muchísima memoria, necesariamente ocupa un espacio, un volumen, y necesariamente hay un proceso de trasladarse hasta allá y regresar para poder acceder a esa memoria. Entonces, Turing lo veía clarísimo. Hoy en día, repito, si no han pasado por esta materia, si no han pensado en el asunto, parece como primitivo, ¿no? Entonces, como si uno accesa de manera instantánea a la memoria, bueno, eso de que uno accesa de manera instantánea a la memoria es uno de esos errores conceptuales que uno tiene del mundo. Es una de esas cosas que son falsas, uno se la cree, pero son falsas, son medio verdaderas, porque la arquitectura, la memoria caché, el software, todo está diseñado para que parezca que sí, y medio sí, pero solo porque la memoria es muy chiquitita. Si de veras fuera gigantesca, no habría manera de hacer que eso pareciera que se pueda accesar en tiempo uniforme, en una misma cantidad de tiempo, toda la memoria, de manera uniforme. O sí habría manera, pero pues, tendrías que el tiempo de acceso sería lentísimo. O sea, la única manera que tienes tú para accesar un montonal de memoria de manera uniforme es uniformar el tiempo de acceso por el peor caso, por el dato más lejano, cuánto tiempo me tardo, y en todos los demás casos simplemente esperarme de brazos cruzados hasta que se cumpla ese tiempo para que el tiempo sea el mismo. No hay de otra, ¿no? A los matemáticos nos gusta pensar como en grande, ¿no? Entonces, si tienen, ¿cuánto quiere decir mucha memoria? Bueno, pues si tiene memoria de aquí hasta la luna, ¿no? ¿Por qué no? Matemáticamente eso es finito, ¿no? La gran mayoría de los números son muy más grandes que eso. Si tuviera memoria de aquí hasta la luna, pues para ir hasta la luna y de regreso me tardo 1.6 segundos, creo, ¿cuánto? 2 segundos, no me acuerdo. Por ahí de varios segundos. Entonces, si yo quiero accesar toda esa memoria, digo, para que me explique yo con esta cosa de que mientras más memoria, necesariamente te tienes que tardar más, ¿no? Si yo quiero accesar todo eso de manera uniforme, pues la casilla más lejana me va a tardar segundos en accesarla, y entonces las casillas más cercanas, si quiero que sea uniforme, pues la tengo que accesar en un nanosegundo, y luego cruzarme de brazos 2 segundos, ¿no? O que sean, para esperar para que el tiempo sea uniforme, lo cual es absurdo, ¿no? Entonces, por eso están estos sistemas de cachés y, en fin. No tiene que ser tan gigantesca la memoria para que esto se note. O sea, con una esfera de memoria de 1 metro, pues ya las cosas cambian, ¿no? De hecho, hay un sentido en donde el disco duro se puede utilizar como memoria virtual, que le llaman, ¿no? Y esto es una especie como caché al revés, ¿no? O sea, está el microprocesador, la memoria caché, la memoria RAM, y luego se usa el disco duro como si fuera memoria allá, más lejos. Y el disco duro es muchísimo más lento que la memoria RAM. Y no te queda de otra, si tu memoria que quieres usar es muy, muy, muy grande, pues tienes que usar un disco duro o algo así, ¿no? Con un medio de almacenamiento diferente, más barato.
etcétera, y es mucho, mucho, mucho más lento, ¿no? Entonces, pues el sistema de memorias cachés ayuda a paliar el problema, pero intrínsecamente el tiempo de acceso necesariamente depende de la distancia, y eso depende de cuánta memoria tienes, ¿no? Ok, entonces para Turing, dice, vamos a hacer un modelo de la computación, vamos a hacer de cuenta que la memoria finita no es problema, es contrario al modelo de la máquina del autómata finito determinista, ¿no? El autómata finito determinista, su puesto central es la memoria es finita, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Punto. Y es finita. ¿Cómo es, no? De hecho es finita. Bueno, pues Turing dice, bueno, haz de cuenta que la memoria no es un problema. Él podía tener la ilusión de que pues, siempre puedes conseguir más papel, ¿no? Pues no puedes, ¿no? En algún momento se acaba el papel del planeta, o los árboles del planeta, ¿cierto? O ya convertiste todo el planeta en papel y ahora tienes que ir hasta Marte para poder conseguir más material para hacer papel, ¿no? O sea, nos gusta pensar en grande luego a los matemáticos, ¿no? Porque, porque sí, en fin, no es ilimitada la memoria, pero podemos suponer que sí. Podemos suponer que el tipo de problemas que estamos considerando no es problema, la memoria, ¿no? Y entonces podemos suponer que es ilimitada. En el caso de Turing específicamente es infinita. Entonces, Turing dice, bueno, pues entonces tenemos como celdas de memoria en donde podemos almacenar símbolos. Eso sí, en cada celda solamente un conjunto finito de símbolos. No se vale almacenar, no se vale que el alfabeto sea infinito. Eso le quedó clarísimo a Turing, porque él quería que el acceso, todo esto está en su artículo, se los va a pasar, es muy padre. El artículo, pues el artículo donde define las máquinas de Turing. Lo que él hace en ese artículo es definir las máquinas de Turing y luego demostrar que el problema del paro es irresoluble, básicamente. ¿No? Ese teorema es de él. Ah, está chido, ¿no? Y una vez que prueba eso, prueba que el problema de determinación, el problema de decisión es irresoluble. El problema de decisión es un problema que consiste en, dada una expresión lógica aritmética, aritmético-lógica, ¿no? Decidir si es verdadera o es falsa. Por ejemplo, ¿existe x tal que 3x cuadrada más 5x más 7 igual a 0? ¿No? Es una de esos tipos de expresiones. Entonces, básicamente las expresiones lógico-aritméticas son expresiones que permiten expresar si tienen o no tienen soluciones las ecuaciones algebraicas, ¿no? Ecuaciones simples, no ecuaciones diferenciales, ni integrodiferenciales, no, ecuaciones algebraicas con cuantificadores, existe y para todo, y ese es el problema de la determinación, el problema de decisión, perdón, es que se le hacen varias traducciones a eso. Entonces, lo que él muestra en su artículo es que el problema de decisión ese es irresoluble, primero mostrando que se reduce al problema del paro, que también es irresoluble. Es muy interesante el artículo, muy bueno, se lo voy a pasar. Y ahí justifica él, en la sección 9 de su artículo, justifica detenidamente por qué ese modelo que plantea y no otro. Y justifica que ese es un modelo universal, que cualquier otro modelo de computación razonable, excepto que tenga memoria infinita, ¿no? Si no, no, va a ser equivalente a ese. Lo justifica ampliamente. Se les voy a pasar. Es muy interesante. Entonces, ¿qué puede hacer una máquina de Turing? Pues básicamente puede leer y escribir una celda, moverse un lugar a la derecha, moverse un lugar hacia la izquierda y cambiar de estado mental. Los estados mentales son, como en el caso, los estados mentales son lo que permite recordar qué hemos hecho y qué tenemos que hacer a continuación. Los estados mentales son, como en el autómata finito determinista, ¿no? Un estado que me permite recordar, ya hice esto, me falta esto por hacer, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eso es una máquina de Turing. Ya, no dije sumar, no dije restar, no dije números, nada. Lo que es una cinta infinita para un lado. Aquí arranca la cinta, se acaba para acá no hay nada, no hay cinta, y de aquí para allá es una cinta con infinitas celdas. En cada celda de memoria de la cinta se puede almacenar cinta, fíjense, eran otros tiempos, ¿no? Ahorita diríamos celda de memoria, decía, Casillas decía que era una cinta. Se puede almacenar un símbolo dentro de un conjunto finito de símbolos, que es el alfabeto de cinta, ¿no? Y lo que la máquina de Turing puede hacer es, en función del estado mental en el que se encuentra y del símbolo que está leyendo, ¿no? Decidir cuál es el nuevo estado mental que va a pasar, cuál es el nuevo símbolo que va a escribir ahí y si se va a mover a izquierda o a derecha. Eso es todo. Entonces, gráficamente esto es así. Es como la foto de portada del grupo que tenemos en Facebook, ¿no? Gráficamente es así. Tenemos un control finito que siempre está en algún estado mental, Q27, por decir, ¿no?
Son como los estados del autómata finito determinista. Y tenemos una cinta que tiene casillas, tiene celdas, y en estas celdas pues, puede haber símbolos. Esta es una cinta infinita, y en este puede haber símbolos: 0, 1, A, delta, 0, 0, ¿no? Y bueno, al final tiene una... En algún momento se acaba la información de cinta. La cinta es infinita, pero la información no. Entonces, en algún momento se acaba y ahí es donde tenemos una cola infinita de espacios en blanco, ¿no? Que indica que ahí ya no hay información. Y la máquina de Turing tiene una cabeza de lectura-escritura que siempre está en alguna casilla. Y en ese momento está leyendo ese símbolo A. Entonces, lo que decía es, en función de este estado mental en el que se encuentra la máquina de Turing y este símbolo A que está leyendo, la máquina de Turing decide, en función de sus dos datos, decide cuál es el nuevo estado que va a pasar. En lugar de 27 va a ser 31, a lo mejor. Y cuál es el nuevo símbolo que va a escribir. En lugar de A, va a escribir B, por ejemplo. Y si se va a mover izquierda o derecha. En este caso, a lo mejor se mueve a la izquierda. Y ahora, de nuevo, en función de este estado y este símbolo, decide cuál es el nuevo estado, cuál es el nuevo símbolo, y se mueve a izquierda o se mueve a la derecha. Ese es el modelo. Esta función, que es la función de transición de la máquina de Turing, que decide en función de estos dos, cuál es el nuevo estado, cuál es el nuevo símbolo y cuál es si se va a mover izquierda o derecha, es una función, es la función de transición de la máquina de Turing, también se denota por delta, y se vale que esa función no esté definida en algunas situaciones en particular, a diferencia de la FD, no tiene que estar definida siempre. Se vale que esta función de transición de la máquina de Turing no esté definida. Pues a lo mejor esa función de transición no está definida para cuando el estado es Q31 y el símbolo es 1. En ese caso, la máquina de Turing dice, pues ya acabé, ya no hay nada más que hacer, ya no tengo más instrucciones que hacer, ya acabé. Y es cuando se dice que la máquina de Turing para. ¿Se acuerdan del problema del paro? Bueno, el problema del paro se muestra que es irresoluble primero aquí, y gracias a eso se muestra que el problema de decisión de Hilbert es irresoluble también, ¿no? Era una cosa muy importante para los matemáticos en la época. O sea, podemos tener un procedimiento algorítmico, mecánico, automático, que dada una expresión lógico-aritmética me permite decir si es cierto o no. En particular, me permite decidir si ciertas ecuaciones tienen solución o no, ¿no? Algebraicas. En este caso hablan de ecuaciones, se habla específicamente de ecuaciones, de soluciones enteras a las ecuaciones. ¿Por qué? Porque el caso entero es especialmente importante por muchas razones, ¿no? Entonces, pues, toda ecuación cuadrática tiene exactamente dos soluciones que pueden ser la misma en el plano complejo, ¿no? Entre los números complejos, toda ecuación cuadrática tiene pues, exactamente dos soluciones que pueden resultar ser la misma, pero son dos soluciones, siempre existe. Pero en el caso de los enteros, si la ecuación es cuadrática, vive sobre los enteros, pues las soluciones pueden no ser enteras. Dentro del universo entonces, el problema que les hablo es específicamente para enteros, no para reales, ni para números complejos, para enteros. Y entonces el problema es, bueno, existen o no existen soluciones. Ahí con más frecuencia no existen, y no es fácil determinar. De hecho, no es fácil determinar ese tipo de problemas que el problema en sí es indecidible. Bien, entonces ahí está. Eso es. ¿Cómo será formalmente esto? La delta, la delta dijimos que es una función. Decía también, se vale que no esté definida, ¿no? Entonces, si para Q31 y este símbolo no está definida en la función de transición, pues en ese momento la máquina de Turing para, ¿no? El problema de decir si la máquina de Turing para, pues el problema es irresoluble. La demostración que dimos en su momento se aplica perfectamente aquí, porque todas las hipótesis necesarias para que la demostración de que el problema del paro es irresoluble, todas las hipótesis necesarias se cumplen en este modelo. Automáticamente la misma demostración que dimos funciona para máquinas de Turing. Hay otra situación en donde la máquina de Turing para, aparte de esta que le mencioné, y la situación es, si yo estoy aquí y la función de transición me dice que me mueva a la izquierda, pues me muevo a la izquierda. Y si estoy aquí y la función de transición me dice que me mueva a la izquierda, pues me muevo a la izquierda. Pero en ese momento, la cabeza de lectura y escritura de la máquina de Turing se sale de la cinta y en ese momento también para. Entonces una máquina de Turing tiene dos maneras de parar. O porque la combinación de estado con símbolo en casilla no está definida, la función de esta delta es una función parcial, que se vale que no esté definida en algunos elementos de su dominio. O que se caiga la cabeza de lectura-escritura por el lado izquierdo de la cinta. Son las dos maneras en que una máquina de Turing puede parar. Bien.
Entonces, delta, ¿qué sería? Pues ya estamos diciendo que delta es una función que dependiendo del estado y dependiendo del símbolo, el alfabeto aquí se llama gamma, porque sigma es otro alfabeto que les explico al ratito. ¿Okay? Pero aquí el alfabeto se llama gamma. Entonces, para cualquier estado y para cualquier símbolo que esté leyendo, yo tengo que determinar tres cosas, ya lo dije varias veces. ¿Cuál es el nuevo estado? Ah, se llama Q. ¿Cuál es el nuevo símbolo? Ah, eso vive en el alfabeto, que se llama gamma. Y si me voy a mover izquierda o a derecha. Entonces, las posibilidades aquí son izquierda o derecha. Entonces, así se ven tener conjuntos. Esta es una función parcial, y eso a veces se denota así, indicando que esta flechita está punteada, porque es una función parcial. Parcial quiere decir que puede no estar definida en algunos elementos del dominio. ¿Sale? Entonces, una de estas se vería así, como delta de Q, A es igual a Q', B, derecha, ¿no? Entonces, delta se aplica sobre pares ordenados donde este es un estado y este es un símbolo. Y lo que me regresa es una terna, donde este es un estado, Q', dice aquí, me voy a poner P, un estado P, este es un símbolo y este es uno de entre izquierda o derecha. No se vale que se quede parada ahí la máquina de Turing. Se tiene que mover o a la derecha o a la izquierda. Este es uno de los modelos de la máquina de Turing. La verdad es que hay muchas variantes de esto. Hay variantes donde sí se vale que se quede parada en la casilla, bajo ciertas condiciones. Y bueno, ese es otro modelo. Y todos los modelos de la máquina de Turing son equivalentes, ¿no? Hay unos modelos en donde la cinta se vale que sea también infinita para el otro lado, que sea doblemente infinita. Hay modelos en donde la cinta puede ser bidimensional o tridimensional. Hay muchas variantes del modelo de la máquina de Turing. Todos son equivalentes. Todo lo que puede hacer uno, lo puede hacer el otro, viceversa. ¿Pregunta hasta aquí? Entonces, la función delta es eso, ¿no? Y eso es la mayor parte de lo que es una máquina de Turing. Así como el AFD está casi completamente especificado por su función de transición, delta, también la máquina de Turing está casi completamente especificada por su función de transición, delta. ¿Qué es una máquina de Turing? Pues esto. Definición. Esto es la definición formal, ¿no? Una máquina de Turing es una tupla n, ya como me conviene comprar plumones, ¿verdad? N igual a Q, sigma, gamma, delta, Q0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué me está faltando? Ah, sí. Blanco y F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 cosas. El orden de las cosas, pues es un orden canónico, pero no les prometo que siempre me salga igual. De hecho, creo que aquí es gamma primero, luego sigma. ¿Dónde qué? Pues donde las cosas son pues, lo que tiene que ser, ¿no? Más o menos ya saben todo esto, porque es muy parecido al autómata finito determinista. La diferencia esencial entre autómata finito determinista y la máquina de Turing es que la máquina de Turing tiene memoria ilimitada. Esa es esencialmente la única diferencia entre ambos. Tiene una cantidad finita de memoria local, sus estados internos, y una cantidad ilimitada de memoria en cinta, ¿no? Ahí puede almacenar toda la información que quiera. Además, en cinta es donde está la información que va a procesar. En el caso de la máquina de Turing se asume que en la cinta está la información que hay que procesar. ¿Quieres sumar dos números o lo que sea? Bueno, colocas esa información en cinta para procesarlos y dar un resultado al final. La máquina de Turing se supone que arranca siempre en un estado inicial, que es este, el estado inicial, y arranca siempre en el extremo izquierdo de la cinta. Todos esos son, así es como es la máquina de Turing. ¿Sale? Bien, entonces una máquina de Turing es esto, donde Q es el conjunto finito de estados. Gamma es el alfabeto, también finito, de cinta. Sigma es el alfabeto. Sigma
Sigma es un subconjunto de gamma. Ese alfabeto de entrada. Es un subconjunto del alfabeto de... Ahorita lo explicamos todo. Delta, ya dijimos que va de Q, cruz, sigma, Q, cruz, sigma, y es una función parcial además. Cruz, sigma, cruz, izquierda, derecha. Es la función de transición. Q0, el estado inicial. Blanco es un símbolo, es el símbolo blanco. Este símbolo que se utiliza, aquí lo puse así, pero pude haberlo puesto así también, ¿no? Es el símbolo que se utiliza para indicar que aquí ya no hay información almacenada, ¿no? Es el símbolo que se llama blanco. La cinta siempre tiene información inicial y luego una cola infinita de blancos, donde no hay más información. F es el conjunto de estados de aceptación. Entonces aquí lo que conviene aclarar es la función de gamma y de sigma. Gamma, como su nombre indica, es el alfabeto de cinta. Es el conjunto de todos los bichos que pueden estar en la cinta. Todos los símbolos que pueden estar en la cinta. Y sigma es el alfabeto de entrada. Es el alfabeto que se utiliza para codificar la información que hay que procesar. Entonces, por ejemplo, un caso muy común es que, por ejemplo, sigma sea 0,1, alfabeto binario, y gamma al menos tiene que tener un blanco, al menos tiene que tener un símbolo extra que es el blanco. No es obligatorio, hay modelos de máquina de Turing donde esto no es así y es equivalente también, pero bueno, este es el más común. Entonces el blanco es al menos un símbolo extra que tiene que tener gamma y además puede tener otros símbolos adicionales que le permiten como marcar cosas en cinta, ¿no? Por ejemplo, si yo leí este símbolo y quiero saber si al final de la cinta también está ese mismo símbolo y luego regresar aquí algo, pues más me vale marcar este símbolo de alguna manera, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer para regresar a donde estaba? No me puedo acordar la posición, porque los números de estados es finito y el número de posiciones es infinita. La única manera que tengo de hacer algo aquí y luego ir a otro lado a hacer algo y luego regresar es poner una marca sobre ese símbolo para decir, ah, aquí está la marca, aquí es donde estaba. Entonces, poner una marca, ¿no? Es lo mismo que cambiar el símbolo B por el símbolo de marca. Pensar todo esto como un nuevo otro símbolo. El símbolo anterior con la marca puesta es un nuevo símbolo que me permite decir, ah, ese es B con marca, pues si le quito la marca me queda bien, ¿no? Hay una manera de recuperar el símbolo anterior a partir del símbolo con marca, pero estrictamente hablando lo piensa como un nuevo símbolo, otro, diferente. Para el caso podría no ser B con marca, sino simplemente X. Y simplemente utilizo la X para marcar las Bs, pero para A utilizo la Y, ¿no? Un símbolo diferente para cada símbolo, para decir, ah, tengo una A y además la está marcada, ¿no? Equivalentemente puedo decir tengo A con marca, B con marca, etcétera. Muchas maneras equivalentes de ver todo eso. Bien, entonces, es común que el alfabeto de cinta sea más grande que el alfabeto sigma. Esto se puede prohibir. Uno dice, no, no, no. A ver, que sea un único mismo alfabeto para todo, ¿no? Y el modelo es equivalente. Es increíble lo robusto que es el modelo de la máquina de Turing. Ustedes le hacen variaciones y le cambian, y le cambian, y le cambian, y le cambian, y les queda un modelo completamente equivalente. Es decir, que todo lo que podían hacer con el modelo anterior, lo pueden hacer con el nuevo y viceversa, ¿no? Entonces, esto de que gamma tiene que tener más símbolos, no tiene que tener más símbolos, es lo usual. Se le permite tener más símbolos. Si se le prohíbe, da lo mismo, nomás es más complicado de hacer las máquinas de Turing. Si, mientras más restricciones le pongas, más complicado es hacer una máquina de Turing. Y esto de permitir que gamma tenga símbolos adicionales sobre los que ya tiene sigma, pues permite hacer ciertas cosas con gran facilidad. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿No? Pues veamos unos ejemplos, ¿no? Ya vimos la definición. Definición intuitiva, definición formal, sigue ejemplos.
Profe, yo tengo una pregunta. En el símbolo blanco, ¿qué escribió antes? Sí, No, me refiero al texto azul, el símbolo que escribió justamente antes del símbolo blanco. Un poco a la derecha. este, No, al último, este, después de sigma. este, Ajá, ¿qué es eso? es una E y una L. Ok, Es una E, como esta, mira. Disculpa, gracias. disculpa mi letra. Es el símbolo blanco. Muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Algo más? Bueno, entonces vamos a ejemplos, ¿no? Por ahí le comentaron que si le podría tomar foto. Ah, seguro, claro, claro. Esto está en el libro de texto, idéntico. Esto está idéntico en el libro de texto. Así que ya tienen todos el libro de texto, ¿no? Pero sí, cómo no, con gusto le tomo una foto, Jocelyn, claro. No son muy claros para mí cuando aparecen mensajes. Si pueden abrir su micrófono y decir las cosas, es mejor para mí. Si sus condiciones no se los permiten, bueno, pues háganlo así y que alguien más me avise. Ya está. Foto. Muy bien, perfecto. ¿Algún ejemplo? ¿No? Hagamos varios ejemplos de máquina de Turing, como lo hicimos con los AFDs. Veamos ejemplos. Ya voy a borrar este teorema, ¿no? Acuérdense que ese es el tema pasado todavía. No vamos a ver la demostración de ese teorema porque ya saben que este trimestre es muy cortito, ¿no? Entonces hay que recordar cosas, ¿no? Ah, por cierto, lo acabo de borrar, pero ven que hay una F, ¿no? Que es conjunto de estados de aceptación. Los autómatas finitos deterministas lo único que hacen es procesar cosas y al final responder sí o responder no. Se acabó. No pueden dar una respuesta que vaya más allá de simplemente decir sí o decir no. La máquina de Turing no es así. La máquina de Turing puede procesar, por ejemplo, puede procesar la información en cinta y dar un resultado en la cinta, ¿no? Tiene toda la cinta para responder. Entonces ustedes le pueden dar dos números, por ejemplo, y la máquina de Turing está programada para sumar y agarra y lo suma y el resultado pone la suma en cinta, ¿no? Entonces, la máquina de Turing puede utilizar la cinta para responder cuando la respuesta no es sí o no. Pero también se usa la máquina de Turing para responder sí o no, para los llamados problemas de decisión. Los problemas de decisión son aquellos en donde la respuesta es sí o no. Ya. ¿No? Entonces, cuando ese es el caso, se utiliza el conjunto F igualito que en los FDs. Si tú, bueno, casi, no es igualito realmente. Si tu proceso de la máquina de Turing en algún momento pasa por un estado de aceptación, entonces se dice que la máquina de Turing está respondiendo que sí. Caso contrario, está respondiendo que no. ¿No? Eso es cuando utilizas a la máquina de Turing para resolver problemas de decisión. En lugar de escribir sí o escribir no en la cinta, se prefiere utilizar los estados de aceptación para decir, ya pasé por un estado de aceptación, la respuesta es sí. No importa si luego me salgo y sigo haciendo cosas, ya en algún momento pasé por un estado de aceptación, la respuesta es sí, caso contrario, la respuesta es no. Entonces se parece mucho el uso de la F para las AFDs y para para las máquinas de Turing. Entonces, vuelvo a decir, la máquina de Turing puede procesar y responder cosas diferentes a sí o no en su cinta. Y si va a responder sí o no, para eso utilizan los estados de aceptación F. Si lo que vas a hacer es sumar o calcular cosas y no responder sí o no, pues los estados de aceptación F no se usan. Están ahí por definición, pero no se usan. ¿Ok? Bueno, ejemplos. Para mí, la mejor manera de ver esto es a través de problemas, ¿no? En la onda de, a ver, hagamos una máquina de Turing que resuelva X problema. Para empezar, podemos empezar por problemas de decisión, ¿no? O sea, el problema más simple de decisión que a mí se me ocurre, los más simples, es decidir si un número binario, por ejemplo, es par o no, por ejemplo. Entonces, problema. Problema uno,
decidir si un número dado en cinta, en binario, es par o no. Ese. Entonces tiene una cinta. Y aquí tengo 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Esta. Es un número binario dado en la cinta con un dígito en cada casilla. Entonces, en este caso, el alfabeto, tenemos que definir varias cosas, ¿no? U igual a, y luego tenemos que definir gamma igual a, y después sigma igual a. En este caso, este es alfabeto es binario. Los símbolos utilizados para codificar la información son solamente el 0 y el 1. Luego vienen aquí los blancos. Blanco, blanco, blanco. ¿No? Entonces, gamma tiene que tener al menos al 0, al 1 y al blanco. Y podría, si hace falta, tener otros símbolos. Pero por lo pronto, al menos esos. Tenemos que definir quién es Q0. Bueno, Q0 va a ser Q0. Así que es uno de los estados posibles. Y ya iremos viendo de los, ¿no? Entonces tenemos la unidad de control. Unidad de control o control finito, que está inicialmente apuntando al inicio de la cinta. Y estamos en el estado Q0. Díganme en español, con las habilidades que tiene la máquina de Turing que ustedes ya conocen, que son pocas, ¿no? Puede leer un símbolo y en función de eso y el estado mental en el que se encuentra, decidir cuál es el nuevo símbolo que va a escribir ahí, cuál es el nuevo estado mental en el que va a pasar y si se va a mover a la izquierda o se va a mover a la derecha, ¿ok? Entonces, con esas operaciones básicas, eso es todo lo que sabe hacer la máquina de Turing, ¿eh? Cualquier otra cosa hay que programarla para que lo haga. La máquina de Turing puede sumar y restar y hacer lo que sea. De hecho, la tesis de Church-Turing que veremos dice que todo lo que puede hacer una computadora real lo puede hacer una máquina de Turing. Así que decodificar un Blu-ray si no tiene una unidad lectora de Blu-rays. Pero si ustedes le ponen la información del Blu-ray codificada en su cinta, la máquina de Turing es capaz de descodificarlo y presentarte la sucesión de fotogramas necesarias que tendrían que aparecer en la televisión, ¿no? Para ver esa película, ¿no? Entonces, el consenso científico es todo lo que puede hacer una computadora lo puede hacer una máquina de Turing. Y de hecho, se piensa que al revés también, y eso no es cierto, porque la máquina de Turing tiene memoria infinita, y las computadoras reales no. Entonces, las cosas que las computadoras reales no pueden hacer porque se les acaba la memoria, la máquina de Turing sí las puede hacer. Entonces, en un cierto sentido, en este sentido clarísimo, la máquina de Turing es más poderosa que una máquina real. Ya quisiera uno tener una máquina de Turing. Cuando uno comienza a escribir que se mueve y escribe y va y regresa, parece que es una cosa como lenta, arcaica, obsoleta, ¿no? Pero en el fondo puede uno justificar que sería la mejor computadora que uno podría tener, ¿no? Justificar fuertemente. Bien, entonces díganme en español, ¿qué es lo que tiene que hacer esta para reconocer si el número ese es par o no? Bueno, un número en binario es par o no, sí, y solamente si este último dígito es 0. Esto lo que tiene que hacer es determinar si este dígito es 0. Ahora sí díganme en español qué es lo que tiene que hacer la máquina de Turing para hacer eso. Se tendría que mover hasta el último dígito de la cadena y detectar si es un 0 o es un 1 para determinar si es par o impar. Gracias, Carlos. Pues sí, se tiene que mover hasta el final de la cadena. Nada más que no hay una instrucción que sea moverse hasta el final de la cadena. Las instrucciones son... Permíteme tantitito, William. Las instrucciones son, estoy en este estado y viendo este símbolo, ¿qué hago? ¿No? Entonces sí, hay que moverse a la izquierda hasta que veas el último símbolo. Pero cuando tú ves el último símbolo, estás viendo un símbolo por vez. No tienes manera de saber si es el último o no es el último. Ahora sí, William, por favor. Se podría mover hasta que encuentre un blanco. Ándale. Y una vez que encontró un blanco, pues quiere decir que ya acabó la cadena. Regresarse 1 y ver si es 0 o 1. Y ahí ya, dependiendo de eso, decidir. Exactamente. Esa es la manera que uno dice en el lenguaje de máquina de Turing, vete hasta el final. Vete hasta el final quiere decir, si lo que ves ahí no es blanco, avanza a la derecha. Si lo que ves ahí no es blanco, avanza a la derecha. Y si lo que ves ahí no es blanco, avanza a la derecha. Y ¿no? Sin cambiar el símbolo que estás ahí, porque
A lo mejor lo necesitas después, ¿verdad? Solo muévete a la derecha hasta que lo que veas es un blanco. En ese momento, te mueves a la izquierda. Así se dice vete al final. Vete hasta el blanco y regrésate a un lugar, ¿no? ¿Cómo haríamos esto con una tabla? Bien, pues la máquina de Turing está especificada por su función delta, mayormente. La delta contiene casi toda la información como en el caso de los AFDs, la delta contiene casi toda la información de la máquina de Turing, ¿no? Entonces, si estoy en el estado Q0 y estoy leyendo un 0, ¿qué hago? Si estoy leyendo un 1, ¿qué hago? Si estoy leyendo un blanco, ¿qué hago? ¿No? En cada caso que hago significa que tengo que dar una terna. Acuérdense que la delta recibe un estado, un símbolo, y me regresa un estado, un símbolo y una dirección. Entonces, lo que tengo que hacer es poner una terna en cada una de estas casillas. Y si tengo más estados, pues poner ternas respectivamente ahí también, ¿no? Se vale que algunas de estas ternas simplemente no estén ahí. ¿Por qué? Porque se vale que la máquina de Turing la delta no esté definida en algunos elementos de su dominio, porque es una función parcial, ya lo hemos dicho varias veces. Al rato ya no voy a escribir esto de que delta línea punteada, ya no más línea, ¿no? Pero sí quiero que quede claro que no es una función, porque una función debe estar definida en todos los elementos de su dominio, carajo, ¿no? Es la definición de función. Pero es una función parcial que puede no estar definida en algunos elementos de su dominio, ¿no? Alternativamente pueden agregarle al codominio una rayita, ¿no? Eso es pensar que esto es un elemento del codominio. Y entonces ya está definida, ¿no? Está definida como rayita, ¿no? Pero no está definida como una terna de cosas que hay que hacer, sino como rayita, que quiere decir ya, párale. Entonces ya se vuelve función también, es equivalente. Bien, entonces, estoy parado en Q0. Si veo un 0, ¿qué hago? Con la idea de William. Te mueves a la derecha. Nada más, déjame enfatizarlo, nada más me muevo a la derecha. Pero nada más me muevo a la derecha, pues tiene que ser una terna. Pues como digo, nada más muévete a la derecha. Pues nada más quiere decir, no cambies el símbolo y no cambies de estado. Avanzo a la derecha, gracias, sí. Ven. Entonces, nada más muévete a la derecha quiere decir... Q0, 0 derecha. Exacto. Entonces, el 0 que estés leyendo en ese momento, no es el caso ahorita, pero si estuvieras leyendo un 0 ahí, el 0 que estés leyendo, bueno, en lugar del 0 escribes un 0, para no cambiar ese dato. Y estás en el estado Q0, pues quédate en el estado Q0, porque no queremos hacer ninguna cosa más que movernos a la derecha. Perfecto, ya tenemos nuestra primera instrucción de nuestra primera máquina de Turing. Si estoy, en cambio, en el estado Q0 y leo un 1, ¿qué hago? Pues lo mismo, ¿verdad? Nada más me muevo a la derecha. ¿Cierto? Hasta que llegue el blanco hago algo diferente. Entonces aquí, nada más me muevo a la derecha, pero nada más me muevo a la derecha cuando lo que estoy viendo es un 1, se escribe así, muévete a la derecha, en lugar de ese 1 escribo un 1, y en lugar del estado Q0 te pasa al estado Q0, o sea, no cambies de estado, no cambies el símbolo de cinta. Esta definición de máquina de Turing requiere que siempre escribas un símbolo en cinta, y si no lo quieres cambiar, pues lo que tienes que hacer es escribir el mismo símbolo que ya estaba ahí antes, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? Entonces, estas dos dice, muévete a la derecha. ¿Hasta que qué? Hasta que llegue el blanco. Y ahí sí vamos a hacer algo diferente. ¿Qué vamos a hacer? Movernos a la izquierda. ¿Perdón? Jocelyn, dime. Movernos a la izquierda. A la izquierda, exacto. Ya llegaste al blanco, perfecto. Ahora muévete a la izquierda. Perdón, está un poco apretado esto, pero sí se entiende, ¿no? O lo borro todo. Díganme. Son 3 columnas, 3 ternas. Si no se ve, me dicen y lo cambio. ¿Sale? Entonces, ya llegué al blanco, me muevo a la izquierda, perfecto. Pero, ¿qué más? En lugar del blanco, ¿qué escribo? Tiene o no tiene nada y cambias de estado. El blanco es un símbolo. Y tengo que escribir algo ahí. Y si no tengo que andar cambiando la información de cinta, pues no la cambio, ¿no? Entonces, no la cambio. Entonces aquí escribo un blanco también. ¿Sale? Y como va la tendencia de la cosa, uno podría pensar que el estado sería Q0, ¿no? De nuevo. Pero eso sí no. Porque si pusiera yo Q0 aquí, cuando llegue el blanco, me regreso a un lugar y estoy en Q0. Y Q0 con 0, me muevo a la derecha. Y Q0 con blanco, me muevo a la izquierda. Y entonces ya me enciclé, ya no me estoy dando vueltas de ida y de vuelta. Y ya no hice ninguna otra cosa.
¿no? Los estados, acuérdense, sirven para acordarse qué es lo que hay que hacer. Entonces, cada estado está pensando, tengo que hacer esto, ¿no? El estado Q0 está diciendo, tengo que encontrar el blanco, tengo que encontrar el blanco, tengo que encontrar el blanco, ¿no? Eso es lo que está diciendo, lo que está pensando. Y cuando llegamos al blanco, decimos, ya encontramos el blanco. Entonces tenemos que cambiar de estado, porque ya no estamos buscando el blanco. El estado Q0 dice, ¿no? Busca blanco, busco blanco. Es el significado de este estado Q0. El significado es, estoy buscando el blanco a la derecha. Cuando ya lo encuentro, ya no estoy en el estado de estar buscando el blanco, ya lo encontré. Hay que cambiar de estado. A fuerzas. Entonces, pues, lo podemos llamar Q1. Ese estado es otro. Q1. Y Q1, ¿qué está pensando? Pues una manera de verlo es, ya encontré el blanco. Ya encontré el blanco. ¿No? Es un estado diferente en donde la máquina de Turing sabe que esa primera misión ya se cumplió. Quizá el nombre más apropiado no sea ese. Por cierto, estoy llamando Q0 pero podría llamarse busco blanco. El estado se puede llamar silla o lo que sea, ¿no? Se puede llamar busco blanco. Y se puede llamar ya encontré el blanco. Y se puede llamar ya mero a cabo. Y se puede llamar como les dé la gana, ¿no? Nada más que no es muy práctico a la hora de hacer una tabla tener nombres demasiado grandes para los estados. Pero sí toman en cuenta siempre que cada estado tiene un significado, tiene un propósito. Y entonces podemos pensar que el estado está pensando, que la máquina de Turing cuando está en ese estado está pensando, busco el blanco, busco el blanco, busco el blanco, ¿no? Ok, entonces ya llegué al nuevo estado y ya encontré el blanco y ya me regresó al lugar y ya estoy parado aquí, ¿ahora qué hago? Acuérdense que tengo que aceptar, ¿no? Aceptar quiere decir pasar a un estado que sea de aceptación. Entonces necesitamos un estado más. Q2, queremos que este estado esté en F. Entonces voy a pasar la idea. Cuando yo paso al estado Q2, quiere decir la respuesta es sí. ¿La respuesta qué? La respuesta al problema de decidir si un número dado en cinta binario es par o no. Entonces, cuando la respuesta es sí, lo que tengo que hacer es pasar este estado de aceptación y eso quiere decir que la máquina de Turing está respondiendo sí. Caso contrario, tengo que no hacer eso. Entonces, ¿qué me falta en este renglón del Q1? Ya estoy en la posición que quiero, que hay que checar. Que sea 0. Que sea 0. Entonces aquí la respuesta es yay, sí es par. Y aquí la respuesta es no, no es par. Y esto pues sería un error, ¿no? Esto sería un error. Si me voy hasta la derecha hasta encontrar el primer blanco y luego me regreso y lo que encuentro es un blanco, eso sería un error, ¿cierto? No debería pasar, a menos que alguien esté manipulando la cinta. Entonces, como es un error y no debería pasar, pues puedo simplemente no definirlo, ¿no? ¿Y cómo se dice carita feliz en máquina de Turing? Pues se dice, pásate al estado de aceptación. Pásate al estado de aceptación. Q2. Eso es carita feliz. Ya estamos felices. La respuesta fue sí. En lugar del 0, bueno, pues recomendación. Siempre que no tengan para qué cambiar el contenido de cinta, pues no lo cambien. Porque a lo mejor se va a usar eso después. Si están destruyendo información, pues pueden muy fácilmente perder el control de las cosas. Y luego hay que moverse hacia algún lado. Pero este 0 podría haber estado al mero inicio de la cinta, ¿no? Y si nos vamos a la izquierda, nos vamos a caer de la cinta. Y eso es muy malo porque estos programas de máquina de Turing que estamos haciendo se pueden usar como subrutinas más adelante, veremos, ¿no? Pero si se cae de la cinta, pues ya no se puede usar como subrutina. Entonces, siempre que se tengan que mover a algún lado y no quieren moverse a ningún lado, pues muévense a la derecha. Porque a la izquierda se podrían caer del lado izquierdo de la cinta y podrían ya no poder usar esto como una subrutina. Entonces, se mueve a la derecha. Y entonces pasamos al estado Q2, que dijimos que es aceptación, y por lo tanto la respuesta es sí, sí es par. ¿Cómo se dice no, no es par aquí? Pues lo único que tengo que hacer es no pasar al estado, no pasar al estado de aceptación. Eso lo puedo hacer así, o sea, simplemente ahí me detengo, ya paré, y ya no pasé a un estado de aceptación, y listo. Entonces, simplemente no hago nada. Al no hacer nada, me quedo en este mismo estado Q1, que no es aceptación, y entonces la respuesta es no. Y en este caso, pues la respuesta es sí. Si ya estoy en Q2, ¿qué hago? Pues nada, ya acabé, no tengo nada más que hacer. Entonces, fíjense que esta función de transición, en efecto, está indefinida en varios puntos de su dominio, en varios momentos de su dominio.
Y esta debería ser la máquina de Turing que funciona. Vamos a hacer una corrida de esto en automático. Bien, entonces en particular, Q es igual a Q0, Q1, Q2, y el conjunto de estado de aceptación es solamente Q2, y ahí está todo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, la delta 0, pues es delta, perdón, la Q0, pues es Q0, la Q0 es Q0, y el blanco, pues es el blanco, ¿no? Entonces ya está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas, eso es una máquina de Turing. Vamos a hacer una corrida de esta máquina de Turing. Por cierto, este estado podría llamarse ya encontré blanco o podría llamarse chécate que eso, checo que eso sea cero. Eso donde estoy ahí parado. El nombre representa el propósito del estado. Podría ser ya encontré blanco o podría ser ya encontré blanco, ahora checo que esto sea cero, o podría ser chécate que sea cero, ¿no? ¿Nada más? Bien. Estos son nomás para que ustedes se entiendan mejor la cosa. Y entonces esto ya es así. Ahí está. Listo. Entonces hagamos una corrida de esta máquina de Turing sobre esta cinta, a ver si es cierto, ¿no? Va. Entonces, arrancamos aquí. Dice Q0. Q0. ¿Con 1? ¿Qué hago? Ah, me quedo en Q0. Escribo un 1. Me muevo a la derecha. Entonces, mismo estado, mismo símbolo. Y solamente me muevo a la derecha. Y luego, pues luego, Q0 con 0, me muevo a la derecha. Mismo estado, mismo símbolo. Mismo estado, mismo símbolo, me muevo a la derecha. Y luego, estoy viendo ahora un 0 de nuevo. Q0 con 0 es solo me muevo a la derecha. Entonces, solo me muevo a la derecha. Mismo símbolo, mismo estado. Y solo me muevo a la derecha y solo me muevo a la derecha hasta que llego aquí. En este punto, veo en blanco y lo que hago es pasar al estado Q1. Entonces, esto es Q1. Y pasar al estado Q1. En lugar del blanco, escribo un blanco y me muevo a la izquierda. Entonces, ya no estoy aquí. Ahora estoy parado acá. Y además estoy en Q1. Entonces Q1 con 0 es paso al estado Q2. En lugar de 0 escribo 0. Me muevo un lugar a la derecha. Y con esto acaba la ejecución de la máquina de Turing en un estado que es de aceptación. Y por lo tanto la respuesta es sí. Así que si este número que está aquí es un número binario par, que termina en 0. Si el último número hubiera sido un 1, pues justo en el paso anterior estaríamos así. Y estaríamos en el estado Q1. ¿No? Y entonces diríamos, sí, estoy en el estado Q1, leyendo un 1, Q1 con 1, no hay nada que hacer, entonces ya, se acabó, no me muevo más, ahí me quedo, me cruzo de brazos. Y como no pasé nunca por un estado de aceptación, que solamente es el Q2, pues en este caso la respuesta es no. ¿Preguntas? ¿A poco esta cosa sabe sumar? ¿A poco puedo deber hacer lo que sea con una máquina de Turing? ¿Puedo sumar? Bueno, iremos viendo que sí. El argumento que plantea Turing, y el argumento inicial que plantea Turing en su artículo, es, bueno, primero la motivación de por qué lo define así. Luego la justificación de que cualquier cosa que pueda hacer con cualquier máquina, que no involucre magia, ¿no? Si le conectas un brujo de Catemaco a tu computadora, ya quién sabe. Pero si no involucra magia, si es puras cosas mecánicas, cualquier cosa que pueda hacer con cualquier máquina razonable, lo puede hacer con una máquina de Turing. Su argumento. Y después muestra que el problema del paro es irresoluble, y luego muestra que el problema de decisión es irresoluble, es indecidible con cualquier computadora sensata, porque para eso construye este modelo, y muestra que es equivalente a cualquier computadora sensata que no tenga limitante de memoria, ¿no? Que eso ya no es tan sensato en el fondo, pero aún con esa libertad no se puede resolver el problema de la decisión. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió clarísimo? Entonces, yo sí, bueno, pregunta, comentario. Entonces, la única limitante teórica de las máquinas de Turing sería la velocidad de ejecución y qué tan rápido el cabezal podría estarse moviendo a lo largo de la cinta. Fíjate que esa no es una limitante teórica.
Porque en la práctica pasa lo mismo con bueno, la limitante teórica. No sabría cómo responder a esa pregunta. Pero lo que te puedo decir es que la velocidad a la que se mueve la cinta, pues, si se mueve del orden de los nanosegundos que la computadora puede... Es más, ¿cómo decírtelo? Mira, te lo voy a decir así. La computadora tiene, digamos, 4 gigas de RAM, ¿no? Yo sé que la tuya tiene más. Pero 4 gigas es un número muy estándar, ¿no? 16, los que quieres. 4 gigas de RAM, digamos. En esos 4 gigas de RAM quiere decir que son 32 gigabits, ¿sale? Entonces, el número total de configuraciones posibles de la memoria, el número total de configuraciones posibles de la memoria de una computadora real es 2 a la 32. Perdón, 2 a la 32 mil millones, los 32 gigabits. ¿Estás de acuerdo? Y 2 a la 32 mil millones es finito. ¿Sale? Entonces, este alfabeto que está aquí, o este alfabeto que está aquí, podría tener 2 a la 32 mil millones de símbolos. Y eso quiere decir que toda la memoria de la computadora completita cabría en una celda. El estado completo de la memoria de la computadora completita cabría en un solo símbolo de entre 2 a la 32 mil millones. Y entonces un símbolo de una casilla representaría todo el estado completo de toda la computadora. Y cualquier transición que hagas tú en tu computadora, te dices, bueno, sí, leo este numerito y le sumo uno y le voy a escribir, simplemente cambia el estado completo de la memoria por un estado completo diferente, donde el cambio es local, de hecho, ¿no? Pero es un cambio de todo el estado de la memoria a todo el estado de la memoria. Y eso es una operación que la máquina de Turing sabe hacer. Podría leer de golpe un símbolo de entre 2 a la 32 mil millones que representa a una configuración posible de la memoria de tu computadora, y lo dice, con ese símbolo, en el estado Q0, con un único estado te basta. Con el estado Q0 lo que tengo que hacer es cambiar este estado de la memoria por este otro estado de la memoria que corresponde a este otro símbolo, de entre los dos, a la 32 mil millones, y pum, lo escribo. Los símbolos no tienen que ser cosas unitarias, los símbolos pueden ser 0, 0, 0, 0, 0, este es un símbolo, ¿no? 2 a la 32 mil millones de ceros. No, 32 mil millones de ceros. Y luego 0, 0, 0, 0, 1, este es otro símbolo. 32 mil millones de dígitos. Y así hasta el 1, 1, 1, 1. Y estos pueden ser, estos 2 a la 32 mil millones de símbolos, pueden ser mis símbolos, o tuplas, cadenas, pueden ser mis símbolos del alfabeto de cinta. Entonces, una computadora real, si nos ponemos estrictos con no es la manera usual de hacer las cosas, porque aquí se pierde el propósito del modelo. Estamos usando el modelo de una manera para la cual no fue pensado. Porque pierdo aspectos del cómputo, como el tiempo que me va a tardar, y ¿no? Que tengo que escribir, tengo que ir, tengo que venir, tengo que hacer cosas, ¿no? Nada más, pum, de golpe, agarra todo el contenido de la memoria y lo cambia por otro contenido de la memoria y listo, ¿no? Pero mi punto es que tú puedes simular una computadora real con memoria finita, en lo que respecta a procesamiento de información. Lo puedes simular con una máquina de Turing, una celda, un estado. ¿Por qué? Pues porque cuando usas solo una celda, eso es en realidad un autómata finito determinista. Habíamos dicho que la diferencia esencial entre una máquina de Turing y un autómata finito determinista es que la máquina de Turing tiene memoria infinita. Si tú le recortas la memoria a una máquina de Turing, eso se puede convertir en un autómata finito determinista equivalente. Entonces, claro, los estados los exportas los que vendrían a ser los estados de tu autómata finito determinista, que podrían ser muchos para simular una computadora real, pues los colocas en la primera casilla y con eso emulas todos los estados de la FD o viceversa, ¿no? Entonces, una máquina de Turing con una celda, un estado, te puede emular lo que hace una computadora. Y si tu transición es del orden de un nanosegundo, te lo va a hacer en el mismo tiempo. Claro. Sí, mi duda surgía porque recordaba, yo llevé el curso de técnicas heurísticas inspiradas en la optimización. Ya comentábamos de los tiempos de ejecución. Y dio un ejemplo de que había un problema que se había demostrado que era resoluble, pero que el tiempo de ejecución era tan grande que en la práctica dijeron, este problema no lo podemos resolver. Pero eso fue en los años 80. Hasta que en el año 2000 algo, alguien tomó su compact presario, lo echó a andar y en 20 minutos encontró la solución. Entonces,
Lo que a fines teóricamente se puede determinar que es computable, el tiempo de ejecución es demasiado grande. Lo que se considera incomputable por términos prácticos, posteriormente se vuelve más fácil. Por ahí venía más o menos mi duda, entonces. Sí, lo que puede ser en la práctica cambia con el tiempo en la medida que las computadoras se vuelven más poderosas, o los lenguajes incluso. Sí. Es que viene el tema, espérame si me salga un poco eso. Estoy leyendo yo unos cuentos de ficción. Para no ser largo, es una cosa en internet que se llama la función SCP. Es un cadáver escrito colaborativamente y son cuentos de ficción. Es como si fueran una especie de hombres de negro que se encargan de contener objetos anómalos del mundo. Y uno de ellos, SCP-155, es una supercomputadora Cray pegada a un aparato de dilatación temporal. Y entonces, si quiere correr un algoritmo que tomaría millones de años, se acelera el tiempo en una burbuja de 5 metros alrededor de la computadora y empieza a calcular. Pero por efectos de Doppler, la energía de radiación calórica se va acumulando en el borde y cuando termina la dilatación temporal, explota como una bomba de hidrógeno por toda la dilatación. Muy divertido. Son fascinantes. Si quieren, luego mando el enlace del texto y según se puede leer porque es un universo impresionante lo que ha escrito. Y simplemente leí este texto y recordé los tiempos de ejecución son las limitantes también a veces reales en esto, no tanto si es computable o no. Bueno, son varios aspectos del asunto. En el caso, por ejemplo, en la tercera parte del curso, cuando veamos máquinas RAM pronto, porque no nos podemos extender con esto demasiado porque son pocas semanas, ¿no? En el caso de las máquinas RAM es donde vamos a ver qué es eso de los tiempos de ejecución. Y vamos a ver que el tiempo de ejecución de un algoritmo puede ser lineal, o cuadrático, cúbico, cuártico, exponencial. En general, exponencial se considera prohibitivo, muy malo, y polinomial se considera que está chido, ¿no? Pero en la práctica puede ser diferente, muy diferente. Yo trabajo con cosas de combinatoria que son exponenciales, y aunque sean exponenciales, en la práctica pues puedo trabajar razonablemente bien con ellas con problemas razonablemente pequeños, porque es un exponencial que crece lento, ¿no? Mientras que si tú estás trabajando con Big Data, donde la cantidad de datos es proporcional a la memoria de tu computadora, básicamente llenas la memoria de tu computadora o tu disco, ¿no? Pues cualquier cosa cuadrática es prohibitiva y te va a tardar una cosa proporcional a n. Si tienes n datos y te vas a tardar un tiempo proporcional a n cuadrada, que se considera un tiempo muy bueno, cuadrático, y padre, ¿no? Si te va a tardar un tiempo cuadrático en procesar tu información, pues ya no te funcionó porque tus datos son tan grandes que pues, n cuadrado es demasiado. No es prohibitivo, en la práctica, aunque sea polinomial, aunque se considere en general eficiente, aunque lo que quieras, para Big Data no, para Big Data quieres cosas lineales o logarítmicas, lineales o sublineales, ¿no? Ese es el meollo del asunto del Big Data, ¿no? Entonces, ¿qué es prohibitivo y qué no? Depende de muchísimas cosas, depende de tu computadora y por lo tanto el momento en que lo haces, y depende de los algoritmos que tienes, a veces, y depende del problema, porque hay problemas que son intrínsecamente más difíciles que otros, y depende del tamaño de tus datos que quieras procesar. Yo trabajo con cosas exponenciales, pero el tamaño de mis datos rara vez pasa de 100, ¿no? Entonces, es una cosa exponencial, pero lo puedo hacer a veces, ¿no? Muchas veces. Y en cambio en Big Data no pueden usar algoritmos cuadráticos porque el tamaño del dato es de 1.000 millones, y 1.000 millones al cuadrado pues es un trillón, y eso tardaría como 30 años en resolverse, tiempo cuadrático, para una cosa de este tamaño, ¿me explico? Entonces, sí, ¿qué cosa es práctico de resolver de computadora? Varía muchísimo con un montón de cosas, y con tus intereses y el tamaño de tus problemas, etc. Bueno, de esto ya no hay más preguntas. Una máquina de Turing con un solo estado, una sola casilla puede emular una computadora finita porque la memoria es finita, pero no es ese el propósito del modelo. Se estaría usando el modelo de una manera equivocada porque el propósito es emular otras cosas, ¿no? El tiempo de ejecución de una máquina de Turing sobre datos extendidos sobre la cinta es una cosa que es valiosa y que es útil para entender nuestros algoritmos reales de las computadoras reales, por un lado. Pero se utiliza todavía más para cosas de computabilidad y también para cosas de NP-completez. Para el problema de NP-completez, de lo que hablamos en su momento, al inicio del curso, el modelo más robusto es el de la máquina de Turing. Se usan otros que son más fáciles de usar, que es la máquina RAM. Se utiliza la máquina RAM, pero siempre, si eres un profesional serio de la computación, cuando estás hablando de NP-completez, tienes que estar pensando en tu máquina de Turing en verdad. Porque pareciera que si la información está extendida en la cinta, una máquina real es más veloz porque no tiene que desplazarse, ¿no? Pero eso es una ilusión, en el fondo. Si les cargas fuerte, eso es una ilusión, en el fondo. Al grado de que si te crees el modelo RAM uniforme, que se llama,
donde puedo hacer operaciones suma, resta, multiplicación y división en tiempo constante, ¿no? En un nanosegundo, y puedo acceder a cualquier celda de memoria en tiempo constante, en un nanosegundo. Entonces, en ese modelo, se puede resolver los problemas que son NP difíciles en tiempo lineal. Y eso no es cierto, no se puede hacer con los computadores reales. En el modelo RAM uniforme sí se puede hacer. Si tú te crees muy en serio eso de que puedes hacer suma, resta, multiplicación y división y acceso a memoria en tiempo constante, en un nanosegundo, entonces podrías resolver problemas en tiempo lineal que en realidad no se pueden resolver, que sepamos, con las computadoras reales, que son los problemas NP difíciles, NP completos, de los que hablamos antes, ¿no? Entonces eso quiere decir que si el modelo de la RAM uniforme lo estiras y te lo crees, pues termina rompiéndose y termina no reflejando la realidad. Y en ese sentido, la máquina de Turing refleja mejor la realidad, porque en la máquina de Turing, eso que pudiste hacer en la RAM uniforme no lo puedes hacer en la máquina de Turing en ese tiempo. Hay un modelo alternativo a la RAM uniforme, que es la RAM logarítmica, que ese sí es equivalente polinomialmente a la máquina de Turing, pero es como complicado. Entonces, sí se usa la máquina RAM para estudiar NP completas, la RAM uniforme, pero tienes que tener en cuenta que no se vale utilizar numerotes gigantescos para hacer como operaciones en paralelo con tus números, que es como la manera en que uno puede hacer esto que dije. Pensando en lo que nos comenta, una máquina RAM podría resolver problemas de computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas nadie sabe todavía qué son. Y nadie sabe si un día sí van a ser. Las computadoras cuánticas, pues hay mucha gente muy emocionada con ellas y a lo mejor son una gran revolución, pero todavía está súper en pañales el asunto y no se sabe bien exactamente cuál va a ser su poder, o si de veras van a ser prácticas, o si no hay algún recurso que se esté gastando exponencialmente. Porque las computadoras cuánticas se basan en coherencia cuántica, lo que se llama enredamiento cuántico. Y el enredamiento cuántico es una cosa que se degrada con gran facilidad. Entonces, para evitar la degradación de los estados cuánticos, de enredamiento cuántico, hay que poner como mucho hardware alrededor, ¿no? Y todavía no está claro si la cantidad de hardware que vas a requerir para una cantidad lineal de bits cuánticos, de qubits, ¿no? Todavía no está claro si la cantidad de hardware que necesitas para compensar la degradación del enredamiento cuántico, que se llama, ¿cómo se llama esto? De coherence, de coherencia de los bits cuánticos. No está claro si la cantidad de hardware que necesitas para compensar la decoherencia de los estados cuánticos crece lineal o cuadrática o exponencialmente con la cantidad de qubits que quieres. Entonces, la onda con las computadoras cuánticas es que en principio podría ser que pudieran hacer algunas cosas que en las computadoras convencionales requieren tiempo exponencial, podría ser que lo hicieran en tiempo lineal, quizá. Está muy en pañales todo el asunto, hay muchas incertidumbres al respecto. Quizás sería fantástico, ¿sí? Serían entonces como la máquina RAM uniforme, o como el modelo que veremos después de la máquina Turing no determinista, que tiene esas capacidades que son exponencialmente más rápidas que una computadora convencional, sería fantástico. Pero todavía no se sabe si eso de veras va a ser viable. Los que hacen computación cuántica dicen que sí, o que es la neta y la panacea y es el futuro y es todo, ¿no? No está 100% claro. Y la razón es, los qubits se degradan, entonces tienen que estar enlazados. Es un concepto bien bonito. Me iré por ahí hoy en lugar de continuar con la clase. Los estados cuánticos enlazados, déjenme les platico, es algo fantástico, es algo que solamente ocurre en el mundo cuántico. Ustedes pueden tener dos electrones o fotones o lo que sea y los tienen enlazados, lo cual quiere decir que ustedes no conocen su estado interno, pero ellos entre sí sí. Si tú lo mides, ¿no? Puedes hacer este experimento muchas veces y hacer estadística, ¿no? Entonces, tú mides dos fotones enlazados y mides su polaridad, por ejemplo, o electrones y mides su spin, por ejemplo, son números cuánticos que quedan enredados entre las dos partículas después de haber interactuado de ciertas maneras. Y después se alejan y se separan y siguen enredados esos estados. Eso quiere decir algo muy extraño. Quiere decir que si tú haces este experimento 1.000.000 de veces, ¿no? Con dos electrones enredados, y a este electrón le mides su spin y ves si está para arriba o si está para abajo, ¿no? Entonces, por estar enredados, si este spin está para arriba, el otro está para abajo. Y si está para abajo, el otro está para arriba. ¿Ok? Esa es la noción. O sea, están asociados, están enredados los estados cuánticos correspondientes. Y si tú haces mediciones sobre el spin de este electrón, puedes ver que, haciéndolo muchas veces, es completamente aleatorio. La mitad de las veces va a ser
arriba y la mitad de las veces va a ser abajo, pero además su distribución es aleatoria, ¿no? La cantidad de veces seguidas que salen para arriba y la cantidad de veces seguidas que salen para abajo tiene todas las características de la aleatoriedad. Sin embargo, el otro electrón también va a presentar las mismas características de aleatoriedad, pero cuando ves las tablas juntas, vas a ver que cuando uno estaba para arriba, el otro estaba para abajo, siempre. Y cuando el otro estaba para abajo, el otro estaba para arriba, siempre, los spines de los electrones. Eso es muy extraño. Sí, sí, muy extraño. No es nada más que así se quedaron, porque el spin de un electrón no está definido en un momento dado, sino hasta que lo mides. Entonces, el resultado va a ser aleatorio. No es que los electrones ya se conocieron, ya decidieron que uno va a estar para arriba y el otro va a estar para abajo, y así se van, y así se quedan. No, porque este mismo electrón medido aquí va a ser para arriba, pero medido allá va a ser para abajo, todo el tiempo. Entonces, es algo diferente, es una variable completamente aleatoria, el spin de los electrones, y sin embargo, cuando los mides, uno va a estar siempre para arriba y el otro para abajo. Si esto pasara en el mundo mesoscópico en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, es como si ustedes agarran dos dados, ¿no? Y los enredan, los enlazan, y luego ya cada quien se lleva un dado para su lado, y yo tiro mi dado y me salen 3, ¿no? Y comienzo a hacer mi estadística, tiro 3, y agarramos otro par de dados enredados, porque cuando haces el experimento se rompe el enredamiento, ¿no? Me sale un 3, y luego me sale un 2, y luego me sale un 6, y luego me sale un 5, y luego me sale un 4, aleatorio completamente. Veo la sucesión de números, le hago pruebas de aleatoriedad que existen, son cosas teóricas, pero existen. Tú dices, esta sucesión es completamente aleatoria hasta donde se puede saber, ¿no? Y luego tú haces tus mismos experimentos con el otro dado enredado de los que hicimos enredar, ¿no? Yo me vine con uno, tú te fuiste con otro, y tú haces los mismos experimentos en tu casa y tú ves tus numeritos y dices, esto es completamente aleatorio, no hay ningún patrón reconocible, y luego comparamos nuestras tablas y son idénticas. Es aleatorio, pero está determinado porque son idénticas, ¿no? Los dados lo tiras y el resultado es completamente aleatorio, pero tú lo tiras ahí en tu casa y es completamente aleatorio y es igual que el mío. O en el caso de los spins sería opuesto, ¿no? Si yo salgo un 3, tú tienes que sacar un 3, ¿qué es el opuesto? Las sumas son 6, ¿no? ¿Cómo es un dado? Tengo un 4 en un lado y tengo un... Sí, exacto, la suma es 7. En los lados opuestos de un dado, ¿no? Entonces sería como lo que me falta para llegar a 7, lo que te sale a ti. No sé si sepan, los dados siempre tienen un 6 por un lado y un 1 del otro lado. Un 5 por un lado y un 2 por otro lado. Un 4 por un lado y un 3 por otro lado. Las sumas de los opuestos siempre 7, ¿no? Entonces, yo hago mis experimentos, salen completamente aleatorios, todos estos experimentos salen completamente aleatorios y luego vemos y nuestros numeritos con nuestros respectivos dados siempre sumaron 7. Eso es lo que sería si fuera el enredamiento del mundo real. Entonces, algo muy extraño que permite hacer cosas pues, de manera muy diferente y que a lo mejor, quizá un día, permitan computadoras exponencialmente más rápidas que las actuales. Quizá. Hay algunas por ahí que ya sé que existen, ¿no? que la IBM, etcétera, etcétera. Pero son versiones restringidas de lo que es computación cuántica. Es lo que llaman, en fin, es una versión como la más modesta, la menos ambiciosa de las posibles computadoras cuánticas, esa, ¿no? Y esa no está claro que me va a permitir resolver problemas NP difíciles, por ejemplo. Entonces no está claro. Pero el problema con este enredamiento es que es muy frágil. Y si tú miras tu dado, ya rompiste el enredamiento. Porque es como si ya lo hubieras tirado, hubieras visto el resultado, ya mediste el resultado, ya rompiste el enredamiento cuántico. Entonces no debes ver los dados los electrones, hasta que los vas a usar. Eso es muy problemático. Y para evitar, y cuando se rompe el enredamiento, pues ya no tienes este efecto. Entonces en la práctica, esto de que salen idénticos los resultados, o completamente opuestos los resultados, en la práctica lo que sucede es que eso pasa un porcentaje de las veces cuando no se rompió el enredamiento, y otro porcentaje de las veces, pues no pasa porque se rompió el enredamiento, por la razón que quieras dar. Entonces, para compensar esta degradación de los estados cuánticos, se requiere como estar actualizando el enredamiento, se requiere un montón de cosas redundantes, se requiere que para un mismo qubit no utilices un electrón, sino muchos. Entonces, algunos se rompen y otros no, y esos son los que utilizas, ¿me explico? Es como, necesitas mucho hardware para evitar que se degraden los enredamientos cuánticos. Y todavía no está claro, según yo, si la cantidad de hardware que necesitas para una cantidad lineal de bits crece linealmente o crece exponencialmente. Y si crece exponencialmente, es el mismo problema. ¿Estás haciendo algo exponencialmente más rápido? Sí, pero hay un recurso que estás gastando exponencialmente, que es lo que es predictivo, a saber, la masa, ¿no? Si la cantidad de hardware crece exponencialmente, la masa crece exponencialmente. Y eso es muy malo. Eso es muy malo porque si quieres aumentar un bit, necesitas el doble de masa. Eso rápidamente no se sostiene, ¿no? Con pocos bits ya estás hablando de 1 kilo, un bit adicional ya son 2 kilos, ¿no? Y 10 bits adicionales ya es 1 tonelada.
10 bits, ya tienes cierta cantidad de bits que ya te da 1 kilo de materia necesaria para tener tu sistema funcionando. Y además son propios errores, porque de repente te pueden degradar todos o casi todos tus estados y ya no tienes un resultado confiable. Entonces tienes que verificar de manera independiente si tu resultado fue confiable o no. En fin, si la cantidad de hardware crece exponencialmente, cosa que según yo no se sabe todavía, corríjanme si me equivoco, pero no, creo que no se sabe todavía. Entonces, con cierta cantidad de bits ya necesitas 1 kilo de computadora y con 1 bit adicional ya necesitas 2 kilos. ¿No? Con 9 bits adicionales ya necesitas 1 tonelada de hardware, de computadora. Y con 20 bits, estamos creciendo linealmente, muy poquito, y la masa está creciendo exponencialmente. Con 20, pues ya tienes 1000 toneladas. Y ahí te vas. Y unos poquitos bits más adelante ya necesitas toda la masa de la Tierra. Y unos poquitos bits más adelante ya necesitas la masa del universo. Entonces no es viable para cuando quieras tener demasiados bits. Puedes tener en principio unos, a lo mejor, 1000 millones de bits cuánticos. Y eso pues quizás sea útil. Pero no escala, ¿no? Si la cantidad de materia que necesitas es exponencial, no escala. Eso no es nuevo, es decir, métodos alternativos que sean exponencialmente más rápidos, pero que utilizan algún otro recurso de manera exponencial, no es nuevo. Está esta otra cosa que se llama computadora basada en ADN, DNA-based computer, que es lo mismo. Ahí hay ciertos problemas, ahí se pueden resolver los problemas estos de NP completos, se pueden resolver con ADN. ADN, sí, el ADN biológico ese que todos tenemos en la célula, ese. Son cadenas de ADN en donde los aminoácidos codifican información. La adenina, citosina, guamina y timina son los 4 aminoácidos, los 4, ¿cómo se llaman? Bases que conforman el ADN. Su sucesión es un alfabeto no binario, pero cuaternario, que puede codificar información, y ahí puedes codificar información. Y utilizando reacciones bioquímicas, puedes decidir problemas de estos como los problemas NP completos. Pero la cantidad de materia que necesitas crece exponencialmente. Ahí sí se sabe, ¿no? Porque lo que haces tú es, básicamente, de una cadena, tienes cadenas de cierta longitud, donde estás buscando una solución. Quieres saber si existe una sucesión de ceros y unos que cumple con cierta condición. Básicamente ese es el problema. Cierta condición que no voy a explicar ahora. Entonces, ¿cómo le haces para saber si existe alguna cadena de ceros y unos que cumple cierta propiedad? Pues generas todas las cadenas posibles y checas una por una a ver si cumplen con la propiedad o no. El problema es que si tu longitud es n, el número de cadenas binarias es 2 a la n, crece exponencialmente, ¿no? Entonces, si generas todas y luego las checas, el tiempo que te tardas es exponencial. Alternativamente, hay métodos bioquímicos con los cuales puedes generar todas las cadenas posibles de ADN de cierta longitud. Y entonces ya nada más checas si existe, ¿no? En tu cubeta, si existe una cadena que cumpla con la propiedad, cosa que se puede hacer en tiempo, la generación de todas las cadenas posibles en tiempo lineal y la verificación en tiempo constante. Entonces terminas resolviendo problemas de ese estilo en tiempo constante, pero para generar todas las cadenas necesita cantidad exponencial de materia. Y entonces no escala, otra vez, igual que en los demás casos, termina no pudiendo ser escalable el asunto. Imagino que podría llegar a ser espacialmente similar a como las primeras computadoras. No, pues mucho peor, porque las primeras computadoras pues, ocupaban un cuarto, ¿no? Ya, un cuarto grande. Y listo. Pero si tu computadora cuántica o tu computadora de ADN que utiliza una materia de manera exponencial no está claro, en el caso de las cuánticas todavía, según yo, le quieres agregar un bit que tienes que duplicar el tamaño de tu computadora. Eso es, rápidamente consumes toda la masa, con pocos bits consumes toda la masa de la Tierra y del universo, porque así son esas cosas. El número total de partículas del universo se estima que es de alrededor de 10 a la 100. Bueno, hay quien dice que 10 a la 30, hay quien dice que 10 a la 100. El número total de partículas subatómicas del universo. Entonces, esto es aproximadamente, pues como 2 a la 300, más o menos, no me hagan mucho caso, pero por ahí 2 a la 300, ¿no? Entonces, con 300 bits ya estás ocupando un bit por cada partícula subatómica del universo. O sea, rapidito, o sea, 300 bits. 300 bits es algo muy modesto para la mayoría de los programas computacionales que nos interesan, ¿no? Y si algún recurso de los que estás usando, la energía, la materia, lo que sea, crece exponencialmente, pues ya no se puede, pronto. 300 bits, pues ya, rebasas el número de partículas subatómicas del universo. ¿Cómo vas a hacer para almacenar toda esa información? O
cuánta materia necesitas para esos bits, ¿no? No cuadra. Entonces, sí, el crecimiento exponencial es gacho. Es gacho. Bueno. Entonces, el modelo de la computación es el modelo de la máquina Turing, ese es. En un sentido es mucho más poderoso que las máquinas reales. El consenso no es ese, yo estoy en contra del consenso, pero les aclaro que esa es mi postura y bueno, la puedo argumentar y la puedo argumentar muy sólidamente. Pero la mayoría de la gente que hace teoría de la computación piensa que las máquinas Turing son lentas. Lo cual es medio raro porque es un objeto matemático, ¿no? ¿Qué significa lento? Si es un objeto del mundo real, puedo medir en nanosegundos cuando se tarda, en segundos, lo que sea, pero si es un objeto matemático, pues podría declarar yo que la operación elemental tarda 1/trillonésimo de segundo y qué tan lento va a ser eso, ¿no? Pero sí, esta noción de que tengo que ir hasta allá y luego tengo que regresar y hace que ciertas cosas que son, que tardan tiempo lineal en resolverse en las máquinas RAM uniforme, que no es una máquina real, tardan tiempo cuadrático en resolverse en la máquina de Turing, cosa que sería más lento. Pero las máquinas reales tampoco son RAM uniforme, porque no es cierto ese supuesto que les dije de la RAM uniforme, de que puedo hacer operaciones elementales, suma, resta, multiplicación y división y acceso a memoria en tiempo constante. Eso en el fondo no es cierto, si les cargas, ¿no? Pero la mayoría de la gente piensa que sí, porque su modelo del mundo es ese y se lo creen. La computadora, otra vez, crees tu modelo y crees que es la neta, ¿no? La neta no, las computadoras no pueden hacer eso con memoria arbitrariamente grande. Con memoria chiquita como tienen, más o menos se puede decir que sí, pero en todo caso pues lo podemos simular en una sola casilla en una máquina Turing y acabamos. Si quieres pensar que tu computadora no tiene memoria arbitrariamente grande, no importa, bueno, entonces arbitrariamente grande quiere decir que te vas a tardar más en accesar los datos que están lejos. Y entonces tu señal tiene que ir hasta allá y luego tiene que regresar, igual que en la máquina Turing, que tiene que ir, ¿no? Moviéndose la unidad de control sobre la cinta para acceder a la información. Es igual. Entonces se puede argumentar que es igual. Pueden argumentar que es menos, porque la memoria la puedes organizar, ¿no? Esféricamente alrededor del microprocesador y entonces la distancia al extremo más lejano de la memoria crecería como la raíz cuadrada del número de casillas, ¿no? Y en la máquina de Turing la distancia crece linealmente con el número de casillas y en un arreglo tridimensional de la memoria la distancia crecería como la raíz cúbica del número de casillas, ¿no? Pero esto también es falso, estrictamente hablando del mundo real, porque si tú haces esa bola suficientemente grande, aunque no sea denso, nada más, si tú haces una bola como esa, ¿no? En donde la cantidad de materia contenida en un volumen crece cúbicamente con el radio, incluso si creciera cuadráticamente, si fuera un disco, si creciera cuadráticamente con el radio, eso en algún momento se convierte en un agujero negro. Sí, porque la cantidad de materia que contiene un agujero negro crece linealmente con el radio. No puede contener más materia que una proporción lineal del radio. Es la ley de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild. Búsquenlo. Se escribe, no sé cómo se escribe, pero siempre me corrige Google. Entonces escribo algo, ustedes lo googlean y, ¿no? Es el radio de más o menos se escribe así, pero ya con eso Google los corrige. Dice, que hiciste así tal cosa, ¿no? El radio de Schwarzschild te dice cuál es el radio de un agujero negro. Y es una cosa que es lineal con la masa. Entonces, si tú tienes una cosa que crece cúbicamente con la masa, vaya, lo que estoy diciendo es el radio de Schwarzschild es algo que crece linealmente con la masa. El radio de Schwarzschild es el radio de un agujero negro. Es la cosa más densa que existe en el universo. Entonces, es una cosa lineal así. Cualquier cosa que tenga un radio, que tenga cierta masa y un radio menor o igual que el de Schwarzschild, es un agujero negro. Entonces, todo esto que está aquí es un agujero negro. Déjenme pensar esto un momentito. La masa crece cúbicamente con el radio. Lo quiero dar al revés. Tengo aquí la masa. Tengo aquí el radio. Se trata de pensar en cosas chonchas, ¿no? Porque el Sol pues, es una cosa que existe.
y estrellas mucho más grandes que él existen, aunque su masa haya crecido cúbicamente, pero si ustedes le comienzan a agregar y agregar más materia, aunque la densidad no aumente, cosa que tampoco ocurre porque la gravedad comprime el asunto y la densidad se aumenta, ¿no? Pero ustedes aumentan, llega un momento en que se vuelve un agujero negro eso, como quieren. Entonces, masa con radio, ¿no? Esa es la fórmula de Schwarzschild, que es lineal, y lo que dice es, para un radio dado, si yo tengo más masa que algo dado, ya es un agujero negro. Entonces, toda esta zona consiste en agujeros negros. ¿Qué pasa si ustedes tienen una memoria que crece, su masa crece cúbicamente con el radio, ¿no? Si tiene una esfera de memoria de densidad constante, la masa crecería, el volumen y la masa crecerían cúbicamente con el radio, ¿no? Bueno, pues entonces esa cosa sería así. Sería una cosa que crecería como n cúbica, ¿no? Bueno, como r cúbica. Bueno, pues esta cosa que crece como r cúbica se mocha, se corta con esta línea aquí, y en este momento se forma un agujero negro. Entonces, no es cierto que ustedes puedan tener ni una cantidad cuadrática, ni una cantidad cúbica, ni una cantidad cuadrática de memoria alrededor del microprocesador, porque a la larga, cuando estamos hablando de mucha memoria y mucho radio, eso se vuelve un agujero negro. Ahí está, Schwarzschild, gracias. Eso se vuelve un agujero negro. Entonces, lo más densamente que puedes empacar la memoria a la larga, cuando es mucha memoria, es linealmente, es lineal. Y si es lineal, pues es igualito que la máquina de Turing. Para accesar a tu memoria te tardas un tiempo proporcional al número de casillas, ¿no? Proporcional a la casilla que quieres accesar. Tienes que ir hasta allá, linealmente, y de regreso, en casillas ordenadas linealmente, no hay más, ¿no? Entonces, pueden decir que, ay, profe, pues ¿a qué hora vamos a tener la tecnología para hacer eso? Pues no sé, a lo mejor 1.000.000 de años, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les dije desde el principio. Aquí de lo que estamos hablando son de las verdades pantemporales de la computación. ¿Qué cosa tienen en común las computadoras de ayer y de hoy y de 1.000.000 de años y de una civilización extraterrestre, ¿no? Entonces, si quieres suponer que tienes memoria infinita, pues no se puede, pero ilimitada, ¿no? Que tienes más, siempre tienes más y más, pues hay que pensar en grande, ¿no? O sea, que ahora vamos a agarrar una galaxia completa y convertirla en computadora, toda su masa, toda su materia, ¿no? Bueno, pues no podemos organizar esa materia de manera demasiado compacta porque se nos forma un agujero negro. Mucho antes que eso, se nos forma una estrella, ¿no? Que comienza a tener reacción de fusión nuclear ahí dentro, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú apiles, que comienza a tener más y más y más y más masa, de repente comienza a tener, ¿no? Por la compresión y el calor producido, comienza a tener fusión nuclear. No cualquier cosa, pero sí, casi cualquier cosa. Hierro, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Pero entonces, una cosa que esté en fusión nuclear, pues no tiene estructura, ¿no? No podemos almacenar información ahí, no podemos, etc. Entonces, ¿es más lenta la máquina de Turing? Sí, la mayoría de la gente dice que sí. Porque ciertas cosas que en el modelo ramo uniforme tardan tiempo lineal, en la máquina de Turing tardan tiempo cuadrático. Pero lo que se les escapa, en mi opinión, es que las computadoras reales no son máquinas ramo uniforme. ¿Ok? Si tú de veras le aplicas las leyes de la física a las computadoras reales, entonces no es cierto que puedas tú accesar tan rápido como creen a la memoria. Les repito, esta es mi opinión personal, creo que la puedo argumentar sólidamente, incluso más sólidamente que esto que he dicho, pero no es el consenso. El consenso es que sí, la máquina de Turing es lenta, porque hay cosas cuadráticas y la máquina ramo uniforme es lineal. Pero las computadoras reales no son ramo uniforme. Ok, un ejemplo más. ¿Sale? Rapidito. Vamos a todo. Palindromas. Problema 2. Reconocer palindromas. Palíndromos, dicen, ¿no? Yo lo conocí como palindromas y ya es muy difícil quitármelo así de la cabeza. Son cadenas, en este caso de ceros y unos, que leídos de una manera o leídos de la otra, se leen igual, ¿no? Ya demostramos que los autómatas finitos deterministas no son capaces de reconocer palindromas, porque tendrían que tener memoria ilimitada y no tienen memoria finita. Esto quiere decir que las computadoras reales no pueden reconocer palindromas. Pueden, si el palíndromo cabe en memoria,
Y es muy fácil, ¿no? Pones una puntada al inicio, pones una puntada al final, checas que eran iguales y lo vas recorriendo y ya acabaste, ¿no? Checas si sí son o no son palíndromos. Sí cabe en memoria, pero si no cabe en memoria, pues hay que recordar, ¿no? Cuando termines de leer la cadena, ya no tienes en memoria el inicio de la cadena porque no cabe. Entonces tienes que acordarte de alguna manera que era, pero no se puede porque necesitas más memoria de la que hay, ¿no? En el caso específico de las computadoras reales, basta que la cadena del palíndroma sea un bit adicional de lo que cabe en memoria para que la computadora sea completamente incapaz de reconocer si sí era o no era un palíndromo. Entonces, las computadoras reales no pueden reconocer los palíndromas que chiquitos, los que quepan en memoria. Pero en matemáticas, cuando hablamos de lenguajes y de problemas, hablamos del problema infinito, ¿no? Todos los infinitos palíndromos que hay, todos. Y esos no los puede reconocer la computadora real. La máquina de Turing sí. ¿Por qué? Porque la máquina de Turing es más poderosa que las computadoras reales y lo es más poderosa porque tiene memoria infinita, ¿no? Entonces, tengo aquí mi cinta que ya tiene precargado ahí un palíndromo 0110110. Ahí está. Es un ejemplo de palíndromo. Y luego puros blancos, infinitos blancos, ya saben, ¿no? La máquina de Turing está inicialmente en esta posición. Y les vuelvo a preguntar, estamos aquí y estamos en el estado Q0, que es el estado inicial. Entonces, con las capacidades que tiene la máquina de Turing, ¿cómo me dirían en español cuál es el algoritmo que tiene que seguir esta máquina para reconocer palíndromas? Leer el número en el extremo izquierdo y compararlo con el número del extremo derecho. Ok, esa es una operación de alto nivel en una máquina de Turing. ¿Podemos desmenuzarla más? Si lees el primer dígito Uh-huh. y lo escribes en blanco. Uh-huh. Y después te mueves hasta el extremo derecho, como lo hicimos en el anterior. Hasta el blanco. Ajá. Y lees el dígito de la derecha y si es el mismo, pues lo borras y te mueves de nuevo hasta la izquierda al inicio de la cadena, que en este caso sería un blanco porque borraste el original y repites el procedimiento. Fíjense que el compañero lo primero que hace es borrar este. Es importante porque si yo leo algo, me voy hasta el final y luego me quiero regresar, no tengo manera de saber dónde estaba. A menos que ponga una marca. Una manera de hacerlo es poner un blanco. Otra manera de hacerlo es poner una marca. En lugar de 0, en lugar del símbolo 0, escribo este otro símbolo que se llama 0 con marca. Y eso me permite recordar el 0 y poner una marca, que ahí es donde estaba el inicio, ¿no? Entonces, con blanco es más fácil. Yo creo que vamos a hacerlo con blancos esta vez porque tenemos poco tiempo. Pero sí, el algoritmo del compañero está perfecto. Perdón, ¿quién fue el que habló? Ya él. Gracias, sí. El algoritmo está perfecto. Está como muy completo, ya te lo sabías, ¿no, Yael? Es que vimos máquinas de Turing en Introducción a la Computación. Me imaginé, porque sí está como muy ya terminado tu algoritmo tal y como lo presentas. Pero fíjense, el algoritmo del compañero dice, leo me voy al final y comparo con este. Lo cual quiere decir que la máquina de Turing tiene que acordarse que leyó un 0. Porque si hubiera leído un 1, tiene que compararlo con este y tiene que acordarse que lo que leyó es un 1. Entonces aguas, ¿no? Si leo un 0, tengo que pasar a un estado que diga, busca un 0 al final, busca un 0 al final, busca un 0 al final, ¿no? Mientras que si leo un 1, tengo que pasar a un estado mental que diga, busca un 1 al final, busca un 1 al final, busca un 1 al final. Son estados diferentes, que durante todo el camino hasta que se encuentran en el blanco, se van acordando cuál fue el símbolo que se leyó. Ya encuentras el blanco, te regresas a un lugar, checas si es el mismo o no. Si no es el mismo, terminas. Esta cosa no es un palíndromo. Si sí es el mismo, lo borras. ¿Por qué? Porque ya lo procesaste. Si este ya lo procesaste, lo borras. Si este ya lo procesaste, lo borras. Te regresas al blanco, como borraste, hay un blanco ahí a donde regresar, te regresas a un lugar y vuelves a empezar. Vuelves a hacer lo mismo. Lees. Si es un 0 o es un 1, lo recuerdas. Te vas hasta el final, hasta el blanco. Te regresas a un lugar. Checas si es el mismo. Si no es el mismo, abortas y dices, no, no es un palíndromo. Caso contrario, vas bien, lo borras. Te regresas hasta el blanco, que ahora ya son 2 blancos, porque ya borraste 2 casillas, ¿no? 2 blancos. Te regresas al blanco, te regresas a un lugar, es el siguiente dígito. Lo lees, lo recuerdas, etc. Es el algoritmo. Perfecto. ¿Cómo hacemos la tabla? ¿Cuántos estados necesitamos entonces? Tengo el estado inicial.
Tengo el estado inicial. Tengo el estado de, ya leí el bit del extremo izquierdo y era 0. Y ahora ando buscando un blanco. Así se llama el estado. También se llama Q1. O Q, sí, no sé. ¿Sí? Tengo el otro estado que dice, ya leí el bit de la extrema izquierda y era un 1. Y ahora ando buscando un blanco del otro lado. Ah, bueno, es otro estado. Está el estado de, ya encontré el blanco y ya me regresé a un lugar y lo que había leído era un 0. Y lo que había leído era un 1. Son 5 estados. Checas contra ese y a continuación ya o pasa un estado de rechazo o pasa al estado de, ahora regrésate. Busca el blanco en el extremo izquierdo. Cuando encuentres el blanco en el extremo izquierdo, te mueves a la derecha y pasa al estado inicial. Entonces, pues son 7 estados. Creo. Vamos a ver. Tenemos el estado inicial. Déjenme ver un poquito más grande esto. Delta. 0, 1, blanco. Tenemos el estado inicial. El estado que se acuerda que ya leyó un 0 aquí al principio y que tiene que buscar un blanco a la derecha para luego compararlo con eso. El estado que se acuerda que leyó un 1. El estado que se acuerda que ya encontró el blanco, ya se regresó a un lugar y ahora queremos checar si lo que estamos viendo es un 0 o queremos checar si lo que estamos leyendo es un 1. ¿Es igual a 0? Es la pregunta. ¿Es igual a 0? ¿Quién? Pues este que estoy leyendo. ¿Es igual a 0, sí o no? ¿O es igual a 1? Estos estados recuerdan que lo que se leyó fue un 0 o un 1 allá al extremo izquierdo, que ya nos fuimos a la derecha, ya encontramos el blanco, ya nos regresamos a un lugar y ahora solo tengo que checar que lo que está ahí es un 0 o 1, según corresponde. Tengo que tener un estado de rechazo que vamos a llamar 1. Bueno, vamos a llamarle 1. Bueno, esa fuerza es tener un estado de rechazo, pero es útil. Un estado que se llama no y un estado que se llama, parece, lo voy a quitar, ¿sabes? Porque basta con no llegar al estado sí para que la respuesta sea no. Entonces, voy a necesitar un estado. El estado de regrésate al principio. Vamos a llamarlo así. Busca hacia la izquierda un blanco. Es una flechita, como de tabulador a la izquierda. Una flechita como de tabulador a la izquierda. Y un blanco. Que para nosotros significa, búscate hacia la izquierda el blanco que va a estar acá. Y finalmente el estado de aceptación, que normalmente se llama Q algo, pero le vamos a llamar sí. Se vale que los estados se llamen de alguna manera que les recuerde a ustedes el propósito o la función del estado. Y de esa manera es más fácil para ustedes seguir el funcionamiento de una máquina de Turing. Para la máquina de Turing le da igual si se llaman Q0, Q1, Q2, Q3, ¿no? Pero para nosotros humanos, cuando vemos el estado por aquí, se nos está diciendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Estoy en el estado inicial, estamos empezando. ¿Va? ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a avanzar un poquito más. Estamos en el estado inicial y leo un 0, ¿qué hago? Pues pasar al estado en donde me acuerdo que leí un 0. En lugar del 0 escribo un blanco, ya lo dijo el compañero. ¿Para qué? Para marcar que ese símbolo ya lo procesamos y para tener manera de regresar, porque si no, cuando voy regresando, veo un símbolo por vez y me caigo en la cinta antes de enterarme que llegue al final. Entonces lo pongo como blanco para poder regresar, blanco. Y me muevo a la derecha. En este caso, me acuerdo que leí un 1, escribo un blanco y me muevo a la derecha. En el caso del blanco, ya acabé. Si estoy en el estado blanco, estoy en el estado inicial y veo un blanco, quiere decir que la cinta está vacía. Y si está vacía, quiere decir que sí es un palindroma, ¿no? La cadena epsilon se lee igual, está igual de vacía al revés que el derecho. Entonces la cadena epsilon es un palindroma. Entonces aquí hay que pasar a un estado, sí. Y quedamos que cuando no tenías que cambiar la información de cinta, pues no la cambias. Y cuando tienes que moverte hacia algún lado, pues te mueves hacia la derecha, ¿no? Eso porque hay que hacerlo. Pero lo importante es cambiar el estado sí, donde se acepta. La cadena epsilon es un palindroma, ¿saben? ¿Qué haríamos en el estado 0? Bueno, el estado 0 quiere decir, yo ya leí ya lo borré, ya me moví un lugar a la derecha. Ya me moví un lugar a la derecha y ahora tengo que ir al extremo del otro lado para checar que este también es un 0. ¿Saben? Estoy en el estado que recuerda que es un 0. Tengo que irme al extremo, regresando 1 para checar que este sea el 0. O el 1 que acabo de leer. O el 0 o el 1 que acabo de leer. Estos estados recuerdan que fue lo que se leyó y se mueven a la derecha. Básicamente todo lo que hacen es moverse a la derecha hasta encontrar el blanco. En cuyo caso, cambian de estado y hacen algo diferente. Pero lo único que hacen aquí es moverse a la derecha, ¿no? ¿Qué significa que lo único que hacen es
¿Moverse a la derecha? Ah, pues que se mueve a la derecha. Se mueve a la derecha y nada más. O sea que si ven un 0, escriben un 0. Si ven un 1, escriben un 1. Permanece en el mismo estado y está recordando que lo que se leyó fue un 0 o lo que se leyó fue un 1. Eso quiere decir nada más muévete a la derecha. Ya que llego al blanco, ya llegué al final de la cinta. Me tengo que regresar a un lugar. Me regreso a un lugar. Y en lugar del blanco, ¿qué escribo? Pues blanco, ¿no? Si no tengo que modificar la información en cinta, la dejo igual. Leo blanco, escribo blanco. Pero en el caso del 0, me regreso a un lugar y paso al estado que trata de verificar que lo que estoy leyendo a continuación, que ya sería ¿no? Llegué hasta el blanco, me regreso a un lugar, ahora estoy acá, que sería que este es un 0. Entonces, si estaba recordando que se leyó un 0, paso al estado que checa que ese bit que estoy viendo ahí sea un 0, ¿no? Entonces, si es un 0, me pongo contento. Si es un 1, ya no es un palindroma, me pongo triste. Si es un blanco, es un error. Acabo de buscar el primer blanco, me regreso a un lugar y sigue siendo blanco, es un error, ¿no? También aquí, si yo pasé a este estado, entonces paso al estado en donde pregunto, en este caso, si es igual a 0 o no el bit que voy a leer a continuación. Y en este caso paso al estado si es igual a 1 o no el bit que voy a leer a continuación. En este primer caso, si es un 0 me pongo contento, si es un 1 me pongo triste, caso contrario tache. En este otro caso, si es un 0 me pongo triste, si es un 1 me pongo contento y este también es un error. ¿Cómo se dice me pongo contento? Bueno, pueden pensar que es pasar al estado de aceptación, pero no, porque apenas vamos bien, todavía hay más cosas que checar, ¿no? En cambio, me pongo triste si es, y esto ya no fue palindroma, y eso es definitivo, ya no va a ser palindroma. Entonces me pongo triste quiere decir, ya no fue lo que tenía que ser, entonces esto ya no es un palindroma. Ahí, me detengo, aquí también, ¿no? Y ya, me detengo. Y respondo que no, porque nunca pasé por el estado de aceptación que se llama así, ¿no? Porque el bit que tenía que ser 0 no fue 0, o porque el bit que tenía que ser 1 no fue 1. ¿Cómo digo, y me pongo contento si encuentro un 0? Pues ya encontré el 0, pero ahora tengo que borrar, porque ya lo procesé, irme al extremo izquierdo hasta el blanco, ¿cierto? Y volver a empezar. Blanco. Entonces, aquí, primero lo borro, blanco. Me empiezo a mover a la izquierda, sí, y paso al estado que dice, búscate un blanco hacia la izquierda. Es como una flechita de tabulador hacia la izquierda, blanco. Así se llama el estado. El estado es, vete al extremo izquierdo, buscando un blanco. Escribe un blanco en lugar de blanco. Vete al extremo izquierdo, ¿no? Y una vez que llegues, vuelve a empezar. Entonces, este es igual. Ya que el 1 que tenía que ser fue 1, lo que hago es lo mismo. Me muevo a la izquierda, borro ese 1 porque ya lo procesé y me voy hacia la izquierda buscando un blanco. Quizá este símbolo demasiado elaborado. Igual que me voy a la izquierda buscando un blanco, es este estado que estoy, ¿no? Y me voy a la izquierda buscando un blanco es, pues aquí nomás me muevo a la izquierda, aquí nomás me muevo a la izquierda, y en el caso del blanco me pongo contento, que quiere decir que, pues ya encontré el blanco, me regreso a un lugar, ¿y qué hago? Pues vuelvo a empezar, ¿no? Pues en este caso sería Q0, ¿no? Pasar al estado Q0. Estoy diciendo esto de manera ya medio taquigráfica, porque se nos acaba el tiempo y quedamos que ya no iba yo a pasarme. Pero la próxima clase, como quiera, lo retomamos porque hay que hacer una corrida, ¿no? A ver si es cierto. ¿Sí? Quería como quiera que les quedara la idea. Tarea, termínenlo completito, ¿no? Con todos los detalles que faltan, entiéndanlo, hagan una corrida, traten de entender, convencerse de que sí está bien, de que sí funciona, etc. Y nos vemos en la próxima clase. Bye. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Sí, puedo subir una foto de la máquina. Que les vaya muy bien. Bye.